Hola a todos. Esta noche empezamos con un pueblo tan paranoico que se autodestruyó por pesadillas y dramas adolescentes. Salem, Massachusetts, 1692. Un lugar donde todos creían en Dios, en el diablo, y que probablemente su vecino trabajaba para este último. Así que, antes de que se pongan cómodos, denle like al vídeo y suscríbanse. Pero solo si de verdad disfrutan lo que hago. Y déjenme saber en los comentarios desde dónde se conectan y qué hora es en su zona. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todas partes del mundo. La vida en Salem era tan emocionante como ver levar el pan. Un pueblo donde la alegría se extinguía y la culpa era la moneda corriente. Imagínenlo, cielos grises, casas grises, almas grises, una comunidad tan devota que probablemente hasta un amanecer parecería inapropiado. Los puritanos que se asentaron allí eran refugiados religiosos de Inglaterra, que huían de la persecución para establecer un mundo donde, en cambio, pudieran perseguirse entre sí libremente. Soñaban con una ciudad en la cima de una colina, pero lo que construyeron se parecía más a un sótano mal iluminado. Frío, lleno de prejuicios y atormentado por el temor constante de que alguien, en algún lugar, pudiera estar divirtiéndose. Esta gente prohibió el baile. Prohibieron la ropa colorida, incluso prohibieron la Navidad. Su idea de celebración era sentarse en silencio e intentar no pensar en el infierno. Los domingos no eran el día del Señor. Eran auténticas maratones de culpa y bancos de madera. Si los servicios religiosos hubieran durado más, habrían necesitado refrigerios e intermedios. Para el invierno de 1692, los aldeanos estaban inquietos. Habían sufrido malas cosechas, enfermedades y al menos 3 décadas de convivencia. Cada disputa sobre tierras, ganado o teología se había convertido en una enemistad latente. Y cuando se combina el fanatismo religioso con el tedio rural, no se obtiene iluminación, se obtiene histeria con un toque de citar las escrituras. Incluso los niños estaban perdiendo la cabeza. Sin juguetes, sin música y sin esperanza. Inventaron juegos como, siéntate en silencio y no enfades a Dios. Era inevitable que algo estallara. Y cuando sucedió, el pueblo no culpó al agotamiento, al hambre, o tal vez, solo tal vez, al estrés psicológico masivo. No, culparon a las brujas. Porque claro que sí. En un mundo donde al diablo se le consideraba el vecino entrometido. La explicación para cada problema era obvia. Magia negra, malas cosechas, bruja, vaca muerta, bruja, marido demasiado feliz, sin duda bruja. Así que cuando unas chicas empezaron a chillar y a tener espasmos en la iglesia, todos asintieron con aire de sabiduría y dijeron, ah, sí, el diablo está aquí, porque nada define mejor a una comunidad racional que diagnosticar a Satanás cada vez que alguien estornuda. La verdad es que Salem no necesitaba brujas para desmoronarse. Solo necesitaba aislamiento, malos líderes y demasiada gente que interpretaba la Biblia literalmente. El diablo no destruyó Salem, lo hizo el aburrimiento puritano. Todo comenzó en el invierno de 1692, cuando 2 niñas, Betty Paris, de 9 años, y su prima Abigail Williams, de 11, decidieron que ser niñas puritanas no era ya suficientemente miserable. Su rutina diaria consistía en tareas, más tareas y una culpa obligatoria. Así pues, a falta de juguetes o entretenimiento, inventaron accidentalmente la histeria colectiva. Betty y Abigail empezaron a tener espasmos, gritar y sufrir convulsiones. Afirmaban que fuerzas invisibles las mordían, las pellizcaban y, en ocasiones, volaban por los aires. El médico local, ante síntomas que no comprendía, las echó un vistazo y dijo, sin duda, brujería, porque estábamos en el siglo XVII. Y no tener ni idea no era una opinión médica aceptable. Pronto, otras chicas se unieron. De repente, la mitad de los adolescentes del pueblo hablaban en lenguas, ladraban como perros y se tiraban a la nieve para crear un efecto dramático. En un pueblo donde el drama se consideraba un pecado. Aquello era el Super Bowl. Los adultos se congregaron asombrados, asintiendo como si presenciaran el nacimiento de la ciencia, cuando en realidad era el nacimiento del caos. Naturalmente, el reverendo Samuel Paris, padre de una niña con problemas de salud y orgulloso dueño de un ego muy frágil, estaba encantado. La asistencia a la iglesia había estado disminuyendo. Pero ahora, gracias a Satanás, la congregación prosperaba. El hombre veía demonios detrás de cada tos. Si alguien olvidaba una estrofa de un himno, probablemente los exorcizaba allí mismo. Y sin embargo, nadie lo cuestionaba. Nadie decía, tal vez las niñas solo están estresadas, tienen frío o intentan evitar las tareas. Según la lógica puritana, desmayarse en la iglesia no era llamar la atención. Era una prueba irrefutable.
El razonamiento de la comunidad era de una simplicidad asombrosa. Si algo malo sucede, es culpa del diablo. Si no sucede nada malo, es porque hemos atrapado al diablo. Los aldeanos se arremolinaron como si se tratara de un documental de crímenes reales de Netflix. Transmitido en directo. ¿Quién estaba detrás de los ataques? ¿Quién había maldecido a los niños? ¿A quién habían pillado últimamente horneando con demasiada confianza? Finalmente, surgieron 3 nombres, no por falta de pruebas, sino porque toda buena caza de brujas necesita unos cuantos chivos expiatorios. Un esclavo, un mendigo y una mujer que faltaba a misa con demasiada frecuencia. Salem aún no se daba cuenta, pero este era el primer acto de una larga, trágica e increíblemente estúpida representación, el tipo de historia donde el diablo no necesita aparecer. La gente se encarga de la destrucción por sí sola, una vez que las chicas de Salem perfeccionaron su rutina de gritos. El pueblo exigió una explicación. El reverendo dijo que era brujería. El médico estuvo de acuerdo. Los aldeanos asintieron. Nadie pensó que tal vez solo necesitaban una siesta. Era 1692. Si ocurría algo extraño, siempre era culpa de Satanás. Pronto la pregunta ya no era, ¿es esto brujería? Sino, ¿quién lo está haciendo? Las chicas fueron interrogadas durante días, y después de darse cuenta de que los adultos realmente creían sus historias, comenzaron a dar nombres. Enhorabuena, humanidad, acabas de entregarle a un grupo de inocentes el poder de la vida y la muerte. Sus 3 primeras víctimas eran perfectas: Tituba, Sarah Good y Sarah Osborne. Tita era la sirvienta esclavizada del reverendo París, extranjera, diferente y, por lo tanto, aterradora para la imaginación puritana. Contaba historias de su tierra natal caribeña, que las niñas adoraban. Naturalmente, esto la convirtió en la principal sospechosa de magia negra. Porque Dios nos libre de que a los niños les guste que les cuenten historias. Sarah Good era una mendiga sin hogar que murmuraba para sí misma. Lo que en cualquier otro siglo la habría hecho simplemente excéntrica. Pero en Salem la puso en connivencia con el diablo, y Sarah Osborne era una anciana que había dejado de ir a la iglesia porque estaba enferma. Un pecado aparentemente peor que el asesinato. El trío fue llevado ante los magistrados e interrogado durante horas. Wood y Osborne lo negaron todo, pero Tituba pronto se dio cuenta de que la verdad no la salvaría. Así que le dio a Salem justo lo que quería, un culebrón sobrenatural. Confesó. Habló de volar por los aires sobre palos, de ver gatos rojos, perros negros y a un hombre con un libro lleno de firmas. La multitud jadeó con acento agudo. Los pastores se inclinaron hacia adelante. Teta había inventado el primer universo cinematográfico de Salem, y en el momento en que describió a otras brujas del pueblo, garantizó que los juicios nunca cesarían. El pueblo estalló. Quienes habían pasado años odiando en silencio a sus vecinos, de repente encontraron una excusa perfecta para arruinarlos. Siempre pensé que Woody Proctor tenía un aspecto sospechoso. Podría decirse, mientras Woody Proctor estaba en casa intentando recordar qué había hecho para merecer aquello. En menos de una semana, la histeria se había extendido como la pólvora. La lista de acusados creció y Salem se transformó de la noche a la mañana. De un tranquilo remanso puritano al escenario más peligroso de Estados Unidos. Una vez que Salem probó el sabor de la caza de brujas, no hubo quien la detuviera. Se propagó más rápido que un rumor en la cafetería de un instituto. En pocas semanas, la mitad del pueblo estaba acusada. Acusaba o fingía rezar al respecto. La otra mitad se escondía en sus graneros, reconsiderando sus decisiones de vida. Las muchachas afectadas se convirtieron en celebridades de la noche a la mañana. Sus convulsiones, gritos y desmayos dramáticos eran los TikToks de 1692. Gente de pueblos vecinos acudía a verlas actuar en el tribunal. Cada vez que una nueva bruja entraba en la sala, las muchachas gritaban, señalaban y se desplomaban en lo que parecía sospechosamente como una mala actuación. Pero para la gente de Salem, era la prueba de que el diablo andaba suelto por Massachusetts. La lógica no tenía cabida. Los líderes del pueblo se habían vuelto completamente salvajes. Si defendías a alguien acusado de brujería, te acusaban a ti también. Si guardabas silencio, también era sospechoso. Básicamente, la única opinión segura era, sí, definitivamente hay brujas, y se decía a gritos y con frecuencia. Ni siquiera los animales estaban a salvo. Se ejecutaba a perros por supuestas actividades satánicas. Uno fue acusado de embrujar a una niña, lo que plantea una importante pregunta histórica: ¿cómo luce un beagle demoníaco? Los juicios se convirtieron en un auténtico espectáculo social. Los pastores rezaban, los jueces asentían con aire de sabiduría,
El público aplaudía cuando las chicas gritaban en el programa Q. Era un teatro moral en su máxima expresión. Protagonizado por la histeria, la hipocresía y una total falta de autocrítica. Mientras tanto, las cárceles se llenaban. Salem ni siquiera tenía suficientes cárceles para albergar a todos los acusados. Por lo que los pueblos vecinos tuvieron que ayudar. Algunas familias se vieron obligadas a pagar alojamiento y manutención por su propio encarcelamiento. Imagínese ser encarcelado injustamente. Y aún así, nadie lo impidió. El miedo había reemplazado a la razón y el delirio colectivo se había convertido en la nueva religión. Los aldeanos creían firmemente que el diablo caminaba entre ellos, con rostros humanos, ordeñando vacas y, posiblemente, regentando la panadería del pueblo. Por supuesto, las verdaderas brujas brillaban por su ausencia, pero a la turba no le importaba. La caza de brujas tenía menos que ver con encontrar el mal y más con crearlo. Una especie de terapia colectiva con terribles efectos secundarios. Para finales de la primavera de 1692, Salem había perfeccionado el arte de la locura colectiva. Y como todo buen contagio, la histeria no necesitaba hechos, solo necesitaba creyentes. En mayo de 1692, Salem tenía tantas acusadas de brujería que los tribunales ordinarios simplemente no daban abasto. Las cárceles estaban abarrotadas, los ministros exhaustos y los aldeanos sin cuerda. Así que el gobernador de Massachusetts, William Phips, decidió formar un tribunal especial, el Tribunal de Oyer y Terina, que suena rimbombante hasta que uno se entera de qué significa oír y determinar. Traducción. Escucharemos con cortesía y luego los ahorcaremos de todos modos. El tribunal estaba presidido por el juez William Stoaton, un hombre cuya personalidad entera podría describirse como una tormenta de hipocresía moralista. Stoaton veía brujería por todas partes. Consideraba cada acusación como verdad absoluta, cada confesión como una victoria y cada negación como prueba de culpabilidad. Un currículum perfecto para un hombre que orquestaba un festival de pánico en la Edad Moderna. El tribunal aceptaba pruebas espectrales, es decir, sueños, visiones y el espíritu del acusado atacándome mientras dormía. Todo contaba como prueba legítima. Imagínese ser condenado porque alguien afirma que su fantasma le dio una bofetada. Si le parece ridículo, enhorabuena. Si hubieras sido escéptico, te habrían quemado. Los juicios comenzaron con gran entusiasmo y cero lógica. Las chicas afectadas realizaron su habitual coreografía de gritos. Los testigos pronunciaron monólogos emotivos sobre gatos voladores y duendes invisibles. Los jueces asentían solemnemente, fingiendo que todo era un procedimiento judicial normal. Era más una terapia de grupo para paranoicos que un acto de Estado de Derecho. Mientras tanto, los acusados estaban condenados desde el momento en que entraron. Si lo negaban todo, eran mentirosos. Si confesaban, eran culpables. Y si guardaban silencio, obviamente estaban poseídos. No había escapatoria. Solo cabía la posibilidad de una ejecución digna. Ni siquiera los miembros más respetados de la sociedad estaban a salvo. Cuando Rebecca Nurse, una abuela de 71 años, fue acusada, algunos aldeanos protestaron, pero los jueces decidieron que eso era precisamente lo que una bruja astuta querría: compasión. Fue ejecutada en julio. Moraleja: nunca seas amable en una crisis. Para cuando el tribunal levantó la sesión, decenas de personas habían sido condenadas a muerte. Salem no solo estaba purgando brujas, sino también la lógica misma. Los aldeanos por fin tenían algo que los unía: el miedo. Y el miedo, como siempre, es lo más fácil de organizar. En junio, los juicios de brujas estaban en pleno apogeo. Salem se había convertido oficialmente en el equivalente del siglo XVII a un reality show. Mucho drama, ninguna lógica y muchísimas lágrimas. Los aldeanos estaban fascinados. Cada audiencia atraía multitudes. La gente viajaba kilómetros para ver a los acusados retorcerse, confesar o desmayarse dramáticamente. Podría decirse que era un espectáculo estadounidense primitivo. Solo que los perdedores no eran eliminados por votación. Eran ahorcados. La primera estrella de los juicios fue Bridget Bishop, una tabernera de mediana edad con afición por la ropa llamativa. Una grave ofensa moral en los círculos puritanos de la moda. Era conocida por su risa estruendosa, sus discusiones con los hombres y por poseer un huerto de manzanos. En Salem, eso la convertía prácticamente en el anticristo. Cuando la llevaron ante el tribunal, las muchachas afectadas sufrieron convulsiones de inmediato, gritando que el espíritu de Bridget las atacaba. Los jueces asintieron con gravedad. Bridget lo negó todo, lo cual, por supuesto, demostraba que mentía. Después de todo, ¿qué bruja honesta no admitiría trabajar con Satanás? Los testigos se presentaron con las típicas tonterías: muertes misteriosas de gallinas,
Leche agria. Risas sospechosas. Un hombre juró haber visto el fantasma de Bridget sentado sobre su pecho por las noches. Podría haber sido parálisis del sueño. Pero en 1692, era una prueba irrefutable. El jurado deliberó durante 5 minutos y la declaró culpable. Fue ahorcada el 10 de junio, dando inicio oficialmente al verano de la estupidez en Salem. Después de eso, las ejecuciones se sucedieron en oleadas. Sarah Good, Susanna Martin, Rebecca Nurse y otras corrieron la misma suerte. Cada una fue acusada, condenada y ejecutada en serie. El pueblo se convirtió en una máquina que funcionaba con miedo. Oraciones y sogas mal hechas. Pero cuanta más gente moría, más chicas afectadas aparecían. Al parecer, la histeria era contagiosa y venía acompañada de un fuerte sentido del espectáculo. Gritaban en Q, ponían los ojos en blanco dramáticamente y, a veces, incluso levitaban, o más probablemente, fingían hacerlo. Tropezaban con sus propias faldas. A pesar de todo, los ministros elogiaban al tribunal por su santa labor. Los aldeanos vitoreaban mientras los cuerpos colgaban. Y en el fondo, hasta el diablo probablemente se sentía avergonzado. Los juicios no se trataban de justicia, sino de reconocimiento. Todos querían demostrar que estaban del lado de Dios, aunque eso significara matar a la mitad de sus vecinos. A mediados del verano de 1692, los juicios por brujería habían convertido la confesión en una estrategia de supervivencia. Era simple: admitir ser bruja y vivir, o negarlo y morir. La lógica era tan perfecta que carecía de sentido. El tribunal, presidido por el extremadamente celoso juez Stoaton, creía que la confesión era prueba de arrepentimiento. Al fin y al cabo, ¿qué mejor manera de demostrar santidad que admitir que se trabajaba para el diablo? Quienes negaban los cargos mentían, obviamente, bajo la influencia de Satanás. Era un sistema judicial basado enteramente en percepciones. Confesar no significaba libertad, significaba firmar una mentira, pasar semanas en prisión y delatar a otros para sobrevivir. Salem había inventado el primer esquema piramidal de la condenación. Confiesa, delata a tus amigos y tal vez Dios te haga un descuento en la ejecución. Mientras tanto, los acusados se enfrentaban a interrogatorios que harían que la tortura moderna pareciera una simple entrevista de trabajo. Los jueces exigían nombres. Los ministros entonaban oraciones a gritos. Las jóvenes afectadas gritaban al unísono. Aquello era menos un juicio y más un circo psicológico, donde la verdad era lo último que se deseaba. Algunas acusadas de brujería se derrumbaron rápidamente. Deliverance Hobbs confesó tras horas de interrogatorio e inmediatamente empezó a delatar a otras. Mary Warren, una de las jóvenes afectadas originalmente, cambió de bando y fue acusada ella misma. El mensaje era claro. Nadie estaba a salvo, ni siquiera los mentirosos, y al pueblo le encantaba. La gente se reunía frente a las cárceles, cuchicheando los últimos chismes como si fuera un episodio antiguo de Dean en Colonial Edition. Los vecinos que llevaban años odiándose por fin tenían una excusa moral para decirlo en voz alta. Salem no se estaba purificando, se estaba vengando. Para quienes se negaban a confesar, el destino ya estaba escrito. La horca esperaba, y el arrepentimiento ya no era la meta. La obediencia, sí, con tal de que uno se doblegara ante la histeria del tribunal. Podía vivir un día más. A finales de julio, las ejecuciones eran rutinarias, los sermones predecibles y el miedo industrializado. El diablo no tenía que tentar a Salem, solo tenía que sentarse y observar cómo los fieles hacían el trabajo sucio por él. Si los juicios de brujas de Salem fueran una hoguera, los ministros serían quienes, con regocijo, arrojaban la leña. Para el verano de 1692, los líderes religiosos del pueblo se habían convertido en los promotores espirituales de la histeria. Citando las escrituras, vociferando sobre Satanás y haciendo de todo menos formular una sola pregunta lógica. Al frente de todo esto estaba el reverendo Samuel París, el predicador local cuyo ego podría haber impulsado una pequeña colonia. París había desatado todo este caos cuando su hija y su sobrina se volvieron locas por Broadway. Pero en lugar de apaciguar los ánimos, lo interpretó como una confirmación divina. Cada nueva acusación alargaba sus sermones y aumentaba su egocentrismo. Era la mayor asistencia que su iglesia había visto en años. Entonces llegó el reverendo Cotton Mather, la celebridad intelectual de la Nueva Inglaterra puritana. Cotton había escrito una obra maestra de 300 páginas sobre posesión demoníaca. Una lectura apasionante si te gusta la paranoia académica. Ni siquiera había visitado Salem todavía, pero eso no le impidió enviar consejos como un gurú de la época. Sí, sigue luchando contra el diablo. No escuchen a los escépticos. El padre de Cotton, Increase Mather,
Sí, ese es su verdadero nombre. Y sí, suena como una instrucción algebraica mal ejecutada. Era algo más precavido, pero no lo suficiente. Los Mater creían que la brujería era real, peligrosa y omnipresente. Si uno se golpeaba el dedo del pie, probablemente era Satanás poniendo a prueba su fe. Sus sermones avivaban las llamas como propaganda celestial. Los ministros describían los ejércitos de oscuridad del diablo infiltrándose en las colonias. Pintaron a las brujas como la mayor amenaza. No el hambre, no las enfermedades, sino mujeres que criaban cabras y leían demasiado. Y la gente lo creyó porque cuando tu pastor dice que Dios te observa, le haces caso, sobre todo cuando estás medio muerto de hambre, medio congelado y aterrorizado por la condenación eterna. El clero no pretendía iniciar asesinatos en masa, solo querían sentirse útiles. Pero cada sermón, cada panfleto, cada advertencia sobre el diablo echaba leña al fuego, un fuego que no podían controlar. Salem se había convertido en un sermón fallido, uno que empezó con arrepentimiento y terminó con la horca. Para finales del verano, los pastores ya no salvaban almas, avalaban las ejecuciones. La religión se había convertido en un arma. Y al parecer, Dios tenía una pésima imagen pública. En agosto de 1692, Salem había perdido la cabeza por completo. Los juicios ya no eran una crisis, sino una forma de vida. La horca estaba más concurrida que el mercado local. Los ministros publicaban guías para la caza de brujas, y cualquier aldeano corría el riesgo de ser ahorcado por una conversación inapropiada. El pueblo vivía en la paranoia. No se podía ni siquiera elogiar la vaca de alguien sin ser acusado de adulación diabólica. La gente evitaba el contacto visual. Dejó de prestar herramientas y aprendió que la frase más segura en Salem era, amén. Los que guardaban silencio eran sospechosos. Los que hablaban demasiado, sin duda, también. Fue el primer apocalipsis de introvertidos del mundo. Las chicas afectadas se convirtieron en celebridades. Las primeras influencers. Cada tic, grito o desmayo era noticia de primera plana. Afirmaban ver fantasmas de brujas ejecutadas, algo que los jueces tomaron en serio porque, claro, así era, su testimonio tenía más peso que la lógica. Las pruebas o el sentido común juntos. Las chicas habían descubierto lo que todo futuro político aprendería más tarde. Si mientes con seguridad, la gente construirá un sistema a tu alrededor. Mientras tanto, los juicios habían paralizado por completo la economía. Las granjas quedaron abandonadas, el ganado se dispersó y la cosecha se pudrió en los campos. Cuando la mitad de la fuerza laboral está en prisión y la otra mitad finge estar poseída, la productividad tiende a disminuir. El diablo no tuvo que destruir Salem. Los pueblos se las arreglaban muy bien por sí solos. Las celdas estaban abarrotadas, decenas de personas esperaron meses para ser juzgadas, algunas encadenadas a las paredes. El olor por sí solo habría podido exorcizar a un demonio. Incluso se ejecutaba a animales. Según se cuenta, ahorcaron a un perro por parecer sospechoso. Imagínese ser un perro ejemplar y aún así ser acusado de brujería. Aún así, los aldeanos creían estar luchando contra un mal sagrado. Los pastores decían que cada ahorcamiento los acercaba a Dios, lo cual les convenía, ya que también les liberaba espacio en la prisión. Los juicios se habían convertido en una maquinaria perfecta, impulsada por el miedo y mantenida por la ignorancia. Santificada por la oración. A finales del verano, Salem ya no era un pueblo, era una pesadilla febril, un ovillo de sangre y teología errónea. La lógica había muerto, la misericordia era traición, y lo único que prosperaba era la histeria. Mientras la mayoría de Salem se dedicaba a ahorcar a sus vecinos, un hombre decidió marcharse con estilo. Se llamaba Giles Corey, un granjero de 81 años que miró la histeria. Entrecerró los ojos y dijo, no, gracias. Giles encarnaba todo lo que los puritanos odiaban en secreto, terco, sarcástico e incapaz de dejarse impresionar por la autoridad. Cuando fue acusado de brujería en septiembre de 1692, no se dejó llevar por el pánico. No confesó, ni siquiera discutió, simplemente se negó a declararse culpable o inocente. Ahora bien, en la Massachusetts colonial, negarse a declararse culpable o inocente no era una protesta silenciosa, sino una pesadilla legal. Sin una declaración, el tribunal no podía juzgarlo, lo que significaba que no podían confiscar legalmente sus tierras tras la ejecución. Giles lo entendió mejor que nadie. No protegía su alma, sino su propiedad, básicamente. Miró al tribunal y les dijo, no se quedarán con mi granja. Payasos, los jueces, naturalmente, lo tomaron como un desafío personal, así que recurrieron a un castigo medieval conocido como aplastamiento, que consistía en colocar pesadas piedras sobre el acusado hasta que se declarara culpable o, bueno, quedara aplastado. Era brutal, lento y
a ojos de los puritanos. Completamente divino. Desnudaron a Giles, lo colocaron en un campo y comenzaron a apilarle piedras sobre el pecho. Una a una, los testigos dijeron que el sheriff le exigió que hablara. Pero Giles permaneció en silencio. Cuando finalmente abrió la boca, no fue para implorar clemencia. Sus últimas palabras fueron, más peso. Eso es todo. El hombre estaba siendo aplastado hasta la muerte por las piedras y aún así logró pronunciar la frase más fría de la historia estadounidense. En algún lugar, nació espiritualmente un guitarrista de metal. Durante 2 días siguieron apilando piedras hasta que su pecho se hundió. Nunca confesó, nunca suplicó, nunca se quebró. Cuando finalmente murió, sus tierras permanecieron intactas, heredadas por sus hijos en lugar de por el Estado. El gobierno no obtuvo más que culpa y represalias. La ironía, los mismos aldeanos que aplaudieron su castigo luego describieron a Giles como un héroe. Prueba de que el coraje podía sobrevivir a la locura. En un pueblo que acusaba a perros, ahorcaba a ancianas y lo llamaba justicia. Giles Corey fue el único hombre que verdaderamente se negaron a arrodillarse, no ante Satanás, sino ante la estupidez. Para el otoño de 1692, la histeria colectiva por la brujería se había vuelto tan caótica que prácticamente se autosostenía. Salem ya no necesitaba pruebas, solo necesitaba un respiro. Ricos, pobres, jóvenes, ancianos, todos confesaban, acusaban o fingían no existir. Pero, como todas las grandes crisis, finalmente golpeó a la persona equivocada, alguien con poder. Entra en escena Lady Mary Phipps, la esposa del gobernador. Era elegante, respetable y, por desgracia, estaba casada con el hombre que, técnicamente, tenía la potestad de detener aquel circo. Un día, una de las chicas afectadas levantó la vista de su última actuación. Abrió mucho los ojos y gritó que veía a Mary Spectre flotando en la sala del tribunal. Para que se entienda, espectro significa doble fantasmal. Así que, sí, en Salem, se podía acusar a alguien de crímenes supuestamente cometidos por su proyección astral. Y el jurado asentía con seriedad, como si fuera algo normal. Un jueves cualquiera, cuando la noticia llegó al gobernador William Phipps, sufrió lo que los historiadores llaman, con delicadeza, un baño de realidad. Hasta entonces, había dejado que el tribunal siguiera su curso. Ya saben, ahorcando civiles y cobrando a sus familias la soga. Pero en cuanto el nombre de su esposa salió a relucir, descubrió de repente que quizá el sistema tenía sus fallos. Era como ver al jefe de bomberos darse cuenta del incendio solo cuando las cortinas se prenden. Phipps ordenó rápidamente al tribunal que dejara de aceptar pruebas espectrales, que, por supuesto, eran las únicas que tenía Salem. Esa simple decisión desmanteló al instante toda la operación de caza de brujas. En pocas semanas, la histeria empezó a amainar. Las chicas afectadas seguían intentando actuar, pero el público se había vuelto escéptico. Sin testigos fantasmales, los jueces se vieron ante incómodos silencios y rumores infundados. El hechizo finalmente se rompió, no por la razón ni el arrepentimiento, sino por el nepotismo, porque en 1692, la justicia no terminó cuando se demostró la inocencia. Terminó cuando la esposa del gobernador fue acusada. Aún así, el daño ya estaba hecho. Decenas de personas murieron, cientos fueron encarceladas y la reputación del pueblo quedó reducida a cenizas. Uno se imagina que el diablo ni siquiera necesitó intervenir. Simplemente se sentó, se sirvió una copa y observó cómo los fieles se autodestruían. Una acusación a la vez. A finales de octubre de 1692, Salem finalmente se había quedado sin fuerzas y, lo que es más importante, sin brujas creíbles. Los ahorcamientos habían disminuido, las multitudes habían dejado de vitorear y las jóvenes afectadas se estaban quedando sin material nuevo. Tras meses de gritos, desmayos y gestos dramáticos, su resistencia espiritual se desvanecía rápidamente. La decisión del gobernador de prohibir las pruebas espectrales, esa deliciosa tontería de considerar los sueños como prueba, básicamente les había dado un buen susto. Se desconectó la máquina de la histeria, sin espíritus invisibles a quienes culpar. El tribunal quedó sumido en un incómodo silencio, toses nerviosas y la creciente comprensión de que podrían haber matado a varias docenas de inocentes. El juez presidente William Stoaton, siempre tan ambicioso, no estaba nada contento, quería que continuaran las ejecuciones. La obra de Dios, la llamaba. El gobernador William Phipps, por otro lado, había descubierto una repentina pasión por el debido proceso, principalmente porque su esposa había estado a punto de ser ejecutada por viaje astral. Era la versión del siglo XVII de esto. Me afectaba personalmente, así que, en una rara muestra de liderazgo, Phipps disolvió por completo la cibboller y terminina.
Se suspendieron los nuevos juicios. Los prisioneros comenzaron a salir poco a poco, pálidos, medio muertos de hambre, y ahora considerados incómodos recordatorios del colapso colectivo. Los habitantes del pueblo no sabían si disculparse o fingir que nada había pasado. La mayoría optó por lo segundo. Incluso el clero empezó a retractarse. El padre de Mater Cotton, el experto original en brujería, anunció repentinamente que era mejor que escaparan 10 brujas a que muriera una inocente. Lo cual, en justicia, habría sido un argumento importante antes de las ejecuciones. Su hijo Cotton murmuró algo sobre los misteriosos designios de Dios, que se traduce aproximadamente como, por favor, no me cancelen. A principios de 1693, la histeria había terminado oficialmente. No hubo grandes discursos ni arrepentimientos públicos, solo una vergüenza silenciosa, como un pequeño escándalo pueblerino del que todos acuerdan no volver a hablar. Y así, Salem volvió a ser Salem, gris, fría y profundamente incómoda en las cenas. Se desmantelaron las horcas, se vaciaron las cárceles y los aldeanos poco a poco se dieron cuenta de que el diablo no había estado entre ellos. Después de todo, había estado en el espejo todo el tiempo. Cuando por fin cesaron las ejecuciones, Salem no estalló en alivio ni arrepentimiento. Simplemente se hizo el silencio. Un silencio inquietante, cargado de culpa, donde todos evitan el contacto visual y fingen que las ejecuciones masivas fueron una alucinación colectiva. Los aldeanos supervivientes recordaron de repente sus modales. Los mismos que aplaudieron en la horca ahora murmuraban: se cometieron errores. Los pastores que con tanta seguridad habían proclamado la existencia de Satanás ahora publicaban ensayos con títulos como Reflexiones sobre nuestra reciente reacción desmedida. Fue el equivalente decimonónico a una crisis de relaciones públicas, y todos se apresuraban a borrar sus antiguos tweets. Los líderes de la colonia finalmente intentaron ofrecer una disculpa formal, aunque con la lentitud propia de la burocracia colonial. Samuel Su, uno de los jueces, confesó públicamente en 1697 que se había dejado engañar por las fuerzas del mal. De pie en la iglesia, ante la mirada atónita de la congregación, leyó una declaración escrita de arrepentimiento. Era la versión puritana de quedarse de pie en un rincón con un gorro de burro. Pero la mayoría guardó silencio. El juez Stoaton se negó a disculparse, probablemente ocupado puliendo su trofeo de histeria colectiva de 1692. Y el reverendo Samuel París, cuya familia había originado todo el embrollo, insistió en que, si bien lo lamentaba, no era personalmente responsable. Traducción: lamento que se sienta así. Unas décadas más tarde, en 1711, la colonia finalmente aprobó una ley que restituía los nombres y los derechos de los acusados. Algunas familias incluso recibieron una compensación económica, unas 600 libras en total, que, repartida entre decenas de vidas arruinadas, equivalía aproximadamente al precio de una buena vaca para cada una. Generoso. Los aldeanos, deseosos de seguir adelante, dejaron de mencionar el asunto de la bruja por completo. Los niños crecieron pasando junto al antiguo lugar de las ejecuciones, sin saber que sus abuelos lo habían convertido en un sitio de ejecución por motivos religiosos. La historia no siempre se desvanece. A veces, simplemente se ignora con cortesía. Con el tiempo, los campos volvieron a la calma. La misma tierra que una vez absorbió la histeria se aró para la cosecha. Y las mismas familias que clamaban venganza aprendieron a hornear pasteles juntas. Pero bajo cada sermón, cada cosecha, cada oración susurrada con cuidado, persistía esa incómoda verdad: nadie estaba hechizado, simplemente eran humanos. Y eso, al final, era lo más aterrador de todo. Una vez que se calmó la tormenta y se murmuró la última disculpa, historiadores, psicólogos y académicos pasaron los siguientes 3 siglos jugando a su juego favorito. ¿Qué demonios pasaba en Salem? Porque, seamos honestos, la teoría de que el diablo fue el culpable no resistía un análisis crítico. Una de las primeras teorías fue el envenenamiento por Urgot, un hongo que crece en el centeno húmedo y puede causar alucinaciones, espasmos y paranoia. En esencia, pan en mal estado convertido en LSD. Es una teoría atractiva. Los aldeanos estaban bajo los efectos de alguna sustancia sin darse cuenta. Desafortunadamente, esta teoría se desmorona al recordar que el envenenamiento por Urgot mata gente y que en Salem nadie murió por centeno en mal estado, solo por malas decisiones. Otra teoría: el estrés psicológico. Los puritanos vivían bajo una presión asfixiante. Inviernos gélidos, hambruna constante, guerras con tribus vecinas y una religión que consideraba la alegría una falta moral. Tras años de reprimir toda emoción, algo tenía que estallar, y cuando lo hizo,
Sonó como el grito desgarrador de un grupo de adolescentes sobre pájaros invisibles. Luego está la explicación política. Salem estaba dividida entre el pueblo y la aldea. Dos facciones que luchaban constantemente por tierras, impuestos y el liderazgo de la iglesia. Las acusaciones de brujería, convenientemente dirigidas contra quienes estaban del lado equivocado de esas disputas, no funcionaban. Nada une más a una comunidad dividida que un enemigo común, especialmente uno que no existe. Algunos estudiosos se inclinaron por la teoría del aburrimiento, que, francamente, es la más lógica. Los niños de Salem no tenían juguetes, ni vida social, ni TikTok, vivían con el temor constante a la condenación eterna. Invocar al diablo era probablemente lo más emocionante que les había sucedido. Los juicios de brujas fueron menos una crisis espiritual y más un proyecto colectivo del siglo XVII que se descontroló con acento agudo por completo. Y luego, por supuesto, está la teoría atemporal, la estupidez humana. La única variable que explica cada época, cada imperio, cada caza de brujas, no requiere hongos, ni conspiraciones, ni fantasmas, solo gente común aterrorizada por lo que no comprende. Al final, todas las teorías convergen en una incómoda verdad. Salem no estaba maldita, embrujada ni envenenada, era simplemente un pequeño pueblo, aterrorizado, aislado y con una alergia irreparable al sentido común. Han pasado siglos, pero los fantasmas de Salem nunca se han marchado del todo. Sobre todo porque la gente los sigue convirtiendo en adornos de Halloween. El pueblo, antaño presa del pánico, es ahora la ciudad de las brujas, con sus cafeterías temáticas, tiendas de tarot y visitas guiadas que prometen una auténtica experiencia de los juicios de brujas. Incluso se puede comprar una taza con la leyenda, hoy no. Satanás, cerca del lugar donde se ahorcaba a la gente. El turismo, sin duda, cura todas las heridas, pero tras las tiendas de recuerdos y los sombreros puntiagudos, se esconde una verdad más oscura. Los juicios de brujas de Salem no fueron una extraña anomalía puritana. Fueron un modelo a seguir. El miedo, una vez institucionalizado, nunca pasa de moda. Basta con cambiar el vocabulario, modernizar la vestimenta, y se puede recrear Salem en cualquier siglo. Los juicios se convirtieron en sinónimo de locura colectiva. ¿Qué sucede cuando la emoción supera a la evidencia y la paranoia encuentra cabida? Políticos, docentes, periodistas, todos han utilizado Salem como el ejemplo paradigmático de lo que no se debe hacer. Pero seamos honestos, la humanidad no aprendió la lección. Cada pocas décadas, alguien desempolva el viejo guión, cambia a las brujas por comunistas, herejes o lo que sea que esté de moda, y el espectáculo vuelve a empezar. Y ese es el verdadero horror de Salem. No las ejecuciones, no las supersticiones, sino la familiaridad que genera todo. Los personajes nunca cambian, están los ciudadanos aterrorizados que solo quieren pertenecer, los predicadores vociferantes que afirman conocer la verdad, los jueces que se creen salvadores del mundo, y los callados que saben que todo está mal, pero que, aún así, permanecen en silencio. El diablo nunca necesitó aparecer, delegó el trabajo en la gente. Hoy, la misma tierra donde Salem entró en pánico durante meses, alberga festivales anuales de brujas con disfraces, puestos de comida y venta de cristales. Es poético, en realidad, la máxima disculpa en forma de capitalismo. Lo que una vez fue una tragedia ahora es una campaña de marketing con sabor a calabaza. Pero si escuchas con atención, más allá de la charla y las risas, aún puedes sentirlo, ese viejo murmullo de temor latente, porque la verdad sobre Salem es esta: no terminó. Simplemente aprendió a reinventarse. En el mundo vikingo, el hogar era más que un simple brasero. Era el corazón radiante de la casa, el centro del calor, la cocina, las historias y la educación. Olvídese de la idea de aulas polvorientas o tutores estrictos. Los niños vikingos aprendían su primera lección sentados con las piernas cruzadas sobre alfombras de piel, escuchando la voz de su madre subir y bajar como el viento del norte. Cada chispa del fuego parecía contener una lección sobre dioses, honor y supervivencia. La madre vikinga era maestra, sacerdotisa y guardiana de la ley a la vez. Les enseñaba a sus hijos a hablar con claridad, a recordar las sagas de sus ancestros y a no confundir jamás. Cobardía con cautela. El lenguaje era sagrado, cada palabra, un arma o un escudo. Los muchachos aprendían a alardear con decoro. Había todo un arte en ello. Mientras tanto, las muchachas se formaban para llevar la contabilidad del hogar, recitar las historias familiares y gestionar los negocios cuando los hombres estaban ausentes saqueando. Para una mujer vikinga, administrar un hogar no era trabajo doméstico, era gobernar a menor escala, y sus pupilos serían los futuros guerreros, comerciantes o líderes. Incluso antes de que un niño pudiera caminar,
Absorbía el ritmo de la narración. Las madres contaban historias sobre la sabiduría de Odín, las travesuras de Loki y la fuerza de Freya. No eran simples distracciones para la hora de dormir, sino auténticos manuales de moral. De Odín se aprendía la astucia y el sacrificio, de Loki el precio del engaño, de Freya el equilibrio entre la belleza y la ferocidad. Cada historia envolvía una regla invisible: actuar con honor, cumplir la palabra y jamás quejarse del frío. Pero la educación no se limitaba a las palabras. Se esperaba que un niño vikingo observara y aprendiera viendo cómo su madre resolvía disputas, gestionaba el comercio o cosía velas lo suficientemente resistentes para soportar el mar. Si una madre podía negociar con un mercader del este y ordeñar una cabra antes del desayuno, era un ejemplo viviente de competencia. Así pues, mientras que el sur de Europa dependía de monasterios y eruditos, los nórdicos dependían de madres con una paciencia infinita y una lengua afilada. Convirtieron cada instante, desde tejer lana hasta preparar pescado, en una lección. Así, el hogar se convirtió en la primera escuela del norte. Sin instrucción ni pergaminos, la sabiduría se grababa a fuego en la mente, como el fuego ennegrecía la olla. Para las jóvenes vikingas, la educación nunca se trató de bordado y silencio, sino de supervivencia, estrategia y el sutil arte del poder. Mientras los chicos practicaban con hachas, las chicas aprendían a administrar todo lo que los hombres eventualmente dejaban atrás. Y dado el número de hombres que no regresaban de las incursiones, esta no era una habilidad teórica. Desde pequeñas, las hijas vikingas aprendían a contar monedas, medir grano y memorizar los términos de los acuerdos comerciales. Una chica astuta sabía detectar a un comerciante deshonesto antes de que abriera la boca. Aprendía a administrar propiedades, redactar contratos e incluso presentar reclamaciones ante la corte vikinga local. La ley no era un misterio para ella. Su madre se lo susurraba junto al fuego, línea por línea, como un conjuro sagrado. ¿Qué se podía poseer? ¿Quién podía heredar y qué sucedía si alguien faltaba a su palabra? Las sagas a menudo hablan de mujeres que administraban propiedades, liberaban esclavos e incluso encargaban barcos, todo sin esperar el permiso de un hombre. Las niñas también se formaban en el arte de contar historias y en la memoria. En un mundo sin libros, una mente aguda era más valiosa que una espada. Eran las historiadoras de la familia, las guardianas del linaje y el honor. Olvidar la propia ascendencia era como olvidar el alma. Cuando surgía una disputa por tierras o linajes, a menudo era la hija quien se ponía de pie y recitaba de memoria 10 generaciones, silenciando a los hombres a su alrededor. Y luego venían las lecciones más sutiles, la diplomacia, la persuasión y el arte de leer el orgullo masculino. Las mujeres vikingas no solían empuñar espadas, pero podían desarmar con palabras con la misma eficacia. Un cumplido oportuno podía salvar un trato. Un insulto silencioso podía ser fatal. Saber equilibrar encanto y autoridad era tan esencial como saber hornear pan que no se convirtiera en piedra. Para cuando una joven vikinga alcanzaba la edad núbil, que podía ser a los 15 años, ya se esperaba que administrara un hogar entero o incluso una granja. Su dote no era solo plata o lino, era su educación, su competencia, su capacidad para gobernar en ausencia de su marido. Y así, bajo la atenta mirada de su madre, se convirtió en lo que los hombres nórdicos más temían en secreto. Una mujer que no necesitaba la protección de nadie más que la suya propia. Si las jóvenes vikingas se forjaban con sabiduría y comercio, los jóvenes vikingos se moldeaban en el fragor de la disciplina y el peligro. Desde el momento en que un niño podía levantar un palo, este se convertía en un hacha en su imaginación. Los nórdicos no criaban a sus hijos para que fueran gentiles, sino confiables, hombres capaces de partir leña, timonear un barco y, si fuera necesario, partir un cráneo. La educación comenzaba en casa, pero las lecciones pronto se trasladaban al aire libre. Padres, tíos o guerreros mayores tomaban el relevo de las madres, enseñando a los niños a manejar hachas, lanzas y escudos. No había espadas de madera para jugar, solo espadas reales sin filo. Cada golpe dejaba un moretón, y cada moretón era un recordatorio. La fuerza sin control era peligrosa. El control sin valentía era inútil. Incluso los juegos tenían significado. La lucha enseñaba resistencia. Las batallas de bolas de nieve enseñaban puntería y trabajo en equipo. La caza, paciencia y silencio. Pero junto al combate, se impartía la enseñanza de la palabra. Las palabras podían ganar guerras antes que las espadas. Los muchachos aprendían a jurar y a fanfarronear sin temblar. Romper un juramento no era solo una deshonra, sino un crimen espiritual. Mejor morir que mentir. Las madres vikingas se lo recordaban a sus hijos incluso mientras remendaban sus túnicas rasgadas. La palabra de un hombre era su arma.
Y una promesa falsa podía perseguir a toda una estirpe. En los banquetes, los jóvenes se sentaban con las piernas cruzadas cerca de los ancianos, escuchando los relatos de héroes antiguos y necios trágicos. Memorizaban cómo se recompensaba la lealtad y se castigaba la traición. No era solo entretenimiento, era programación conductual. Cada relato terminaba con una moraleja más afilada que una espada. El coraje, la lealtad y la generosidad no eran virtudes abstractas, eran herramientas de supervivencia en un mundo hostil donde la reputación se extendía más rápido que el viento. Y cuando los muchachos llegaban al umbral de la adolescencia, su educación se ponía a prueba. Algunos eran enviados en breves viajes con hombres mayores para aprender navegación, resistencia y la etiqueta del saqueo. No robes a tu familia, no ataques por la espalda, y no llores a menos que sea de risa o por mí. Para entonces, las lecciones del hogar se habían transformado en las del hacha. La educación de un niño vikingo no formaba eruditos, sino hombres con las manos curtidas, cuyas palabras tenían peso y cuyo honor, una vez perdido, era irrecuperable, antes incluso de construir barcos. Los vikingos construían historias, las sagas eran sus bibliotecas, sus códigos morales y su Netflix, solo que con mucha más violencia y menos finales felices. Cada hogar estaba repleto de ellas, transmitidas de generación en generación, no escritas en pergamino, sino en la memoria. Para el niño vikingo, una saga era a la vez cuento para dormir y guía para la vida. Las noches junto al fuego eran sagradas, la luz parpadeante del fuego se convertía en el atril del maestro, y la madre o la regañona narradora se convertía en la profesora. Los niños se quedaban quietos, o si no, mientras ella les contaba historias de la sabiduría de Odín, la furia de Thor y la temeraria genialidad de Loki. Las sagas no buscaban entretener, sino instruir. Cada historia encierra una lección implícita: valentía ante la adversidad, lealtad a la familia y aceptación del destino, incluso cuando éste era sombrío. Los vikingos no ocultaban la tragedia a sus hijos, la convertían en una lección. Escuchar era un arte. Un niño debía recordar no solo la historia, sino también su ritmo, las pausas, las palabras exactas. La memoria oral era una habilidad preciada. Olvidar un detalle era como perder el escudo en la batalla. Una buena memoria podía granjear respeto, una mala, burlas que duraban inviernos enteros. Por eso, padres y madres ponían a prueba a sus hijos constantemente. ¿Qué hizo Frey después? ¿Por qué murió Sigurd? Ay del niño que no supiera responder. Las sagas también servían como entrenamiento emocional. A través de ellas, los niños aprendían a sobrellevar la pérdida, la traición y el triunfo sin derrumbarse. Vieron a héroes alzarse y caer, a amantes maldecirse y perdonarse, y a embaucadores escapar de su propia estupidez, lecciones que más tarde les ayudarían a afrontar las tormentas de la vida adulta. Incluso el humor tenía su lugar. El ingenio astuto de Loki o las bravuconadas de Thor, ebrio, les recordaban a las mentes jóvenes que la risa podía coexistir con el miedo. Al llegar a la adolescencia, los niños vikingos podían recitar decenas de sagas palabra por palabra, con gestos, acentos y ritmo. La reputación de una familia a menudo dependía de la elocuencia de sus jóvenes narradores. Hablar bien era vivir bien, recordar era honrar. Por eso, en el norte, contar historias no era solo arte, era supervivencia. Las sagas no solo preservaban el pasado, sino que preparaban el futuro. Cada niño vikingo llevaba en su cabeza las voces de sus ancestros, y a través de ellas, el mundo seguía vivo. Las madres vikingas tenían una reputación que mezclaba ternura con una autoridad imponente. Podían acunar a un bebé en un instante y silenciar a un adolescente revoltoso con una sola mirada al siguiente. En su mundo, la disciplina no era crueldad, sino estructura, el pilar que mantenía unida a la familia. El amor de una madre era cálido, pero firme. El castigo físico era raro, pero no desconocido. El mayor castigo era la vergüenza. Una madre decepcionada era mucho peor que un azote. Una mujer vikinga podía helar el orgullo de su hijo más rápido que un invierno nórdico con solo decir: tu padre se habría avergonzado. El honor era el valor familiar, y ningún hijo quería devaluarlo. Los chicos aprendían desde pequeños que un acto imprudente afectaba a todo el clan. A las chicas se les enseñaba que la dignidad era su armadura. Perderla significaba ser recordada por las peores razones. Aún así, bajo esa severidad, existía una corriente inquebrantable de afecto. Las madres vikingas no protegían a sus hijos de la brutalidad del mundo, los preparaban para ella. Cuando llegaba la muerte, como solía suceder, enseñaban a sus hijos a no llorar, sino a recordar. El duelo debía llevarse en silencio, como una espada bajo un manto. Se permitían las lágrimas, pero solo cuando tenían un propósito. Llorar a los muertos estaba bien,
Autocompadecerse no. Las madres también entrenaban la fortaleza emocional mediante el ritual y la repetición. A un niño que ayudaba a enterrar una oveja que había muerto congelada en invierno se le decía: así es como los dioses nos enseñan el hambre. Una niña a la que se le cayera la rueca podría oír. Hasta a Freya se le resbalaron las manos una vez. El humor suavizaba las lecciones, pero nunca las borraba. La vida era dura, mejor reír con las pestañas congeladas que maldecir el viento. La disciplina también abarcaba los modales. Se esperaba que los niños saludaran a los invitados con respeto, me sirvieran con pulso firme y jamás interrumpieran a un anciano. A menos, claro está, que estuvieran corrigiendo algún detalle de una saga. Incluso entonces, más les valía tener razón. La maternidad vikinga era un arte de equilibrio. Mitad afecto, mitad fortaleza. El hogar no solo era cálido por el fuego, sino también por la mujer que lo dirigía. Y a través de su combinación de amor y disciplina, cada niño aprendía la primera y más dura lección vikinga. La fuerza sin bondad es salvaje, pero la bondad sin fuerza es inútil. Si el hogar vikingo era la primera escuela, la aldea era la segunda. Allí, bajo el cielo abierto, los niños aprendían que sus acciones repercutían mucho más allá de los muros de su familia. Cada comunidad era una red de alianzas, deudas y rencores, y desenvolverse en ella requería una mente aguda y un sentido del honor aún más agudo. Para los niños vikingos, la moral no se memorizaba de las escrituras, sino que se experimentaba en la práctica. La gran asamblea pública era la versión nórdica del parlamento. Los tribunales y las tertulias, todo en uno. Allí se resolvían disputas, se recitaban leyes y se prestaban juramentos ante todas las personas importantes. A menudo, los niños iban acompañados, sentados en silencio junto a sus padres o tíos. Aprendían a hablar con seguridad, a acusar sin deshonra y a defenderse sin perder la dignidad. Cada grito, cada negociación, cada silencio era una lección. Las niñas tampoco quedaban excluidas. Aunque no participaban en los debates, a menudo observaban desde los márgenes, captando las sutilezas del tono y el ritmo. Aprendieron cuándo hablar y cuándo el silencio podía inspirar más respeto que cualquier palabra. Una chica inteligente podía recordar el resultado de cada caso, construyendo un mapa mental de lo que significaba la justicia en su mundo. Y a veces, antes de la siguiente audiencia, le susurraba consejos a su padre, influyendo así en la postura de la familia. El honor y la ley estaban profundamente entrelazados. A los niños se les enseñaba que romper un juramento o mentir en una reunión no solo era una tontería, sino que atraía la ira de dioses y hombres por igual. No había códigos escritos ni pergaminos polvorientos. La sabiduría se transmitía oralmente y a través de la memoria. Los jóvenes aprendían que la reputación era una especie de armadura que se llevaba con gusto, pero que se dañaba fácilmente. Fuera de la asamblea, todo el pueblo ejercía de guía moral, ayudando a un vecino durante la cosecha, devolviendo una oveja perdida o compartiendo leña con una viuda. Estos no eran actos de bondad opcionales, sino deberes esperados. Un niño que no mostrara generosidad podía ser objeto de rumores durante los banquetes de invierno. Así pues, mientras que los niños modernos aprendían ética en las aulas, los niños vikingos la aprendían en la vida cotidiana, bajo la atenta mirada de quienes nunca dejaban de observar y en una cultura que jamás olvidaba. Para la mirada moderna, la infancia vikinga puede parecer brutal, pero para ellos era simplemente una preparación. El juego y el dolor eran maestros inseparables, y ambos trabajaban sin descanso. Los niños vikingos no estaban exentos de las dificultades. Se les presentaban poco a poco, como agua fría sobre la piel. Los juegos a los que jugaban se parecían sospechosamente a ejercicios militares disfrazados de diversión. Los chicos competían en luchas, simulacros de combate con espada y concursos de lanzamiento de piedras. Aprendían resistencia corriendo descalzos sobre suelo helado y equilibrio manteniéndose de pie sobre las cuadernas de barcos volcados. Los moretones eran trofeos, y quien se quejara corría el riesgo de que lo llamaran cobarde. El patio de recreo era el fiordo, el bosque y, a veces, la cubierta de un barco que se mecía lo justo para revolverle el estómago a un niño. Cuando los hombres regresaban de las incursiones, los chicos observaban cómo lucían sus cicatrices e intentaban imitar su porte arrogante. Las chicas también tenían su propia forma de dureza. Mientras hilaban lana y acarreaban agua, también practicaban tiro con arco, equitación y, a veces, lanzamiento de hachas, habilidades que podían significar la supervivencia cuando sus maridos estaban ausentes durante largas temporadas. Una madre vikinga podía entregarle a su hija un huso y un hacha el mismo día y decirle: uno alimenta la vida, el otro la defiende. Aprende ambas. Incluso el juego tenía reglas que reflejaban la vida adulta.
cuando los niños construían pequeños barcos con trozos de madera. Practicaban el liderazgo. Nombraban capitanes. Dividían el botín y se asentaban. Disputas con juramentos simulados. Juegos narrativos que recreaban sagas. Siempre había alguien que hacía de traidor. Otro de vengador. Era un condicionamiento emocional disfrazado de entretenimiento. A los 12 años, los niños vikingos ya habían ensayado la mayoría de los dilemas morales a los que se enfrentarían de adultos. Las dificultades eran constantes, pero nunca carecían de sentido. Caerse a través del hielo o perder una cabra les enseñaba resiliencia más rápido que cualquier sermón. Los padres rara vez los consentían en exceso. En cambio, les ofrecían lecciones de serena aceptación. Los dioses les dieron 2 manos. Decían, y ninguna es para quejarse. Existía la compasión, pero era mesurada. La ayuda se ofrecía después de haber aprendido la lección. Así, entre risas, moretones y el aire gélido, los niños vikingos aprendían a transformar el dolor en orgullo. Al llegar a la edad adulta, no solo sobrevivían al norte, sino que lo encarnaban, fríos, hermosos e inquebrantables. En la sociedad vikinga, la infancia no se desvanecía suavemente en la adultez. Terminaba abruptamente con ceremonias, riesgos y un toque de sangre. No había graduaciones, ni celebraciones de cumpleaños discretas. Un día eras un niño. Al siguiente la comunidad esperaba que te mantuvieras firme, callado y armado con tu propia espada. Para los varones, la transición se producía mediante un rito que ponía a prueba su resistencia y valentía. Entre los 12 y los 15 años, un joven realizaba su primera excursión o cacería. No había multitud que lo vitoreara, solo los ancianos observando en silencio para ver si el muchacho lograba controlar su miedo. Una presa abatida, un golpe certero o incluso un instante de autocontrol podían marcar la diferencia entre el respeto y el ridículo. A su regreso, no lo recibían con abrazos, sino con reconocimiento, un gesto de su padre, una taza de té de su madre y un nuevo asiento entre los hombres. La transición de las niñas era más silenciosa, pero no menos profunda. Cuando una joven alcanzaba la madurez, su educación en la administración del hogar se formalizaba. Podía recibir sus propias llaves, símbolos literales de autoridad, que representaban el derecho a administrar las tiendas, el servicio y la riqueza. Las llaves de una mujer vikinga tintineaban como medallas. Significaban poder, confianza y madurez. También podía participar en rituales en honor a Freya, diosa de la fertilidad y la independencia, reafirmando así su fuerza y control sobre su propio futuro. Tanto chicos como chicas aprendían que la adultez no era una recompensa, sino una responsabilidad. Ahora estaban obligados por su palabra. Eran responsables ante su clan y se esperaba que defendieran su honor. Los errores tenían consecuencias reales. Insultar a la persona equivocada podía provocar una enemistad sangrienta. Si no administraban bien su hogar, su reputación podía quedar manchada durante generaciones. Incluso el cabello marcaba el paso a la adultez. Los chicos podían cortárselo antes de zarpar, como símbolo de estar listos para la batalla. Las chicas trenzaban sus cabellos de nuevas maneras, prácticas y a la vez simbólicas de madurez. La comunidad notaba cada cambio. Estos ritos no eran meros rituales, eran contratos con la vida misma. La niña que antes se sentaba junto al hogar ahora se enfrentaba a tormentas, comercio y guerra. La joven que antes hilaba lana ahora gobernaba sobre hombres y dinero. En el mundo vikingo, crecer no se trataba de edad, sino de resistencia, dominio y del momento en que todos dejaban de llamarte niña. En el mundo vikingo, la educación nunca terminaba del todo, simplemente pasaba de mano en mano. Los mismos niños que una vez se sentaban junto al fuego, absortos en las sagas de sus madres, con el tiempo se convertían en narradores, maestros y guardianes de la ley. Los nórdicos comprendían que el conocimiento era tan frágil como la vida en el mar. Si no se transmitía, se perdía. Así, cada generación se convertía en estudiante y maestro a la vez, en un ciclo interminable de memoria. En su etapa adulta, los vikingos no tenían diplomas escritos, bibliotecas ni eruditos con túnicas. Sin embargo, atesoraban más historia en sus mentes que la mayoría de los monasterios guardaban en pergaminos. La memoria era su archivo, y la narración oral, su método de preservación. Las sagas se recitaban una y otra vez en bodas, banquetes, funerales y largas noches de invierno. Cada relato agudizaba los detalles, asegurando que ningún antepasado cayera en el olvido. Un niño que podía recitar su linaje era un monumento viviente. El que no, un don nadie. Este sistema convertía cada hogar en una pequeña academia de supervivencia. Los padres enseñaban a navegar guiándose por las estrellas. Las madres, a usar hierbas y a conocer las leyes. Los ancianos, a inculcar paciencia y humildad.
El mar, la tierra y las estaciones eran libros de texto escritos por los dioses. La educación no consistía en memorizar datos, sino en comprender el destino, la fuerza y las consecuencias. El vikingo que ignoraba la sabiduría materna a menudo la aprendía más tarde. Dolorosamente, incluso la muerte traía consigo lecciones. Cuando los ancianos sentían que se acercaba su fin, preparaban a sus familias no con lágrimas, sino con enseñanzas. Contaban historias de incursiones fallidas, de camaradas que rompieron juramentos, de reyes que confiaron en la mano equivocada. No eran elegías, sino advertencias. Morir sin transmitir sabiduría se consideraba casi una vergüenza, una traición tanto a la familia como a los dioses. Así, la educación vikinga se convirtió en el motor silencioso de su civilización. Transformó a un pueblo analfabeto en poetas y exploradores unidos por una memoria más fuerte que la tinta. Cuando sus barcos cruzaban a tierras lejanas, desde Islandia hasta Bantium, llevaban consigo no pergaminos, sino canciones, relatos y leyes vivas en sus mentes. En definitiva, la maternidad y la educación vikingas eran fuerzas inseparables. La mujer junto al fuego no solo criaba a sus hijos, mantenía la continuidad de toda una cultura. A través de sus palabras, el norte se recordó a sí mismo, fiero, orgulloso e incansable. Para la primavera de 1615, las espadas de Japón llevaban casi 2 décadas envainadas. Pero el silencio era engañoso. La tierra no había olvidado el sabor de la guerra, simplemente se había visto obligada a tragarlo. Tokugawa Ieyasu, el viejo zorro de la política, permanecía en su palacio de hado, observando, esperando y escuchando, y lo que oyó lo inquietó. Susurros que se elevaban desde los grandes muros de piedra del castillo de Osaka. Allí, el clan Toyotomi aún vivía, o mejor dicho, se negaba a morir. Toyotomi Hideri, hijo del otrora poderoso unificador Hideyoshi, era ya un joven. Oficialmente, no representaba una amenaza para los Tokugawa, pero extraoficialmente, era la chispa que podía encender otra guerra civil. Su castillo, Osaka-you, era la fortaleza más grande, rica e inexpugnable de Japón, y entre sus muros se congregaban todos aquellos que añoraban los viejos tiempos de sangre y gloria. Ronin errantes, señores descontentos y guerreros nostálgicos creían que los Tokugawa habían sofocado el espíritu samurái bajo capas de burocracia y paz. Osaka se convirtió en un faro o una advertencia. Para muchos, Hideri representaba al verdadero heredero de la unificación de Japón, el hijo de un hombre que había ascendido desde el campesinado hasta gobernar la nación con brillantez y fuerza. Sin embargo, Hideri era una bomba de tiempo envuelta en seda. El shogunato Tokugawa se había consolidado recientemente, y Ieyasu, aunque oficialmente retirado, aún ejercía una gran influencia. Hilos tras el trono, comprendía que si el nombre de Toyotomi no era borrado, su dinastía quedaría para siempre en la arena. Así pues, mientras los campesinos japoneses se preparaban para la siembra de primavera, Ieyasu se preparaba para la guerra. Mensajeros cabalgaban bajo la luz de la luna. Espías se infiltraban en las casas Saka. Se trazaban mapas y se llamaba a los generales. La paciencia de los shogunes se había agotado. Entretanto, en un castillo Saka, la atmósfera se transformaba. Los pasillos resonaban con las risas de los samuráis afilando sus espadas. Las madres susurraban oraciones, los viejos soldados bebían sake a la luz de las velas, jactándose de que si los Tokugawa llegaban, harían sangrar la tierra misma. Pero tras la bravuconería, todos lo sabían, la paz que había perdurado desde la batalla de Sekigahara se desvanecía. Los tambores del destino volvían a sonar. Y al amanecer, sobre el foso del castillo de Osaka envuelto en niebla, Japón, cansado de la paz, se preparaba una vez más para arder. Dentro del castillo de Osaka, el poder no residía en las jóvenes manos de Toyotomi Hideri, sino en las de su madre, Yodohime, una mujer tan bella como formidable. Ella había visto a su esposo, Toyotomi Hideyoshi, ascender desde sus humildes orígenes campesinos hasta convertirse en el gobernante de Japón. Y no estaba dispuesta a permitir que su legado se desvaneciera bajo la sombra del dominio Tokugawa. Para ella, los Tokugawa no eran portadores de paz. Eran usurpadores que habían robado el sueño de su esposo y la herencia de su hijo. Yodimi entendía la política como un espadachín entiende el peso de su espada. Sabía que la paz basada en el miedo no podía perdurar, así que comenzó a reunir a los samuráis descontentos y sin amo, a los espadachines errantes y a los orgullosos señores que habían caído en desgracia bajo el dominio Tokugawa. Estos hombres, los Ronin, eran fantasmas del viejo mundo, hombres sin amos, sin ingresos y con un orgullo desmedido. Y cuando se corrió la voz de que el castillo de Osaka los recibiría y les pagaría,
Llegaron de todos los rincones de Japón como polillas atraídas por una llama moribunda. Para el invierno de 1614, la fortaleza se había convertido en una leyenda viviente. Se decía que sus muros eran inexpugnables, sus murallas tan anchas que podían engullir ejércitos. Dentro, miles de guerreros afilaban sus espadas, reparaban sus armaduras y hablaban del honor como si fuera una religión olvidada. Poetas y sacerdotes se mezclaban con mercenarios. Los herreros trabajaban día y noche forjando espadas para una guerra cuya llegada nadie admitía oficialmente. Yodohime lo orquestaba todo con astuta precisión. Prometía a sus seguidores la redención, la oportunidad de morir por algo más grande que la mera supervivencia. Y a quienes aún dudaban, les recordaba a sus ancestros, que habían vivido por la espada y muerto con gloria. Mejor caer en el fuego, se rumoreaba que decía, que pudrirse en paz. Mientras tanto, espías leales a Tokugawa Ieyasu se infiltraron en las calles de Osaka, informando que la guarnición del castillo crecía día a día. El shogunato fingía no darse cuenta, pero la paciencia de Ieyasu se agotaba. Había dedicado su juventud a dominar la guerra y su vejez a fingir la paz. Ahora, los Toyotomi se atrevían a desafiarlo de nuevo. Y así, bajo los dorados tejados de Osaka, se gestaba una tormenta. La rebelión de Yodimi no se trataba solo de venganza. Se trataba de memoria. El espíritu de Hidoshi aún rondaba Japón, y su viuda estaba decidida a que no descansara en paz. En noviembre de 1614, el ejército Tokugawa inició su marcha hacia Osaka. Una marea imparable de estandartes, armaduras y ambición. Más de 200.000 hombres avanzaban bajo el mando del shogunato, con sus armaduras reluciendo como escamas negras bajo un cielo gris. El aire estaba cargado de escarcha y olor a pólvora. Por primera vez en las largas guerras civiles de Japón, cañones extranjeros, fundidos al estilo europeo, fueron desplegados. Ya no se trataba solo de una batalla entre clanes, era el choque entre el viejo mundo y el nuevo. Dentro de las imponentes murallas del castillo de Osaka, Hidori y Yodohime se preparaban para lo inevitable. Su guarnición, compuesta quizás por 100.000 samuráis y ronin, observaba cómo el enemigo se congregaba al otro lado de las llanuras heladas. La moral era alta, en parte por orgullo, en parte por negación. Muchos aún creían que el castillo era invencible, sus murallas, profundas, gruesas y sus defensores, feroces. Que vengan los Tokugawa, fanfarroneaban algunos. Se romperán los dientes con estas piedras, pero el asedio que siguió no se parecía a nada que Japón hubiera visto antes. El ejército Tokugawa cavó trincheras, construyó fortificaciones y desató un incesante bombardeo de cañones. Día y noche, el estruendo resonaba en las llanuras nevadas. Piedras y bolas de fuego se estrellaban contra los muros del castillo. Dentro, los niños se escondían bajo esteras de paja, mientras los monjes rezaban y los samuráis entonaban cánticos para calmar sus nervios. Aún así, Osaka resistió firme. En el caos de diciembre, los Toyotomi lanzaron audaces contraataques. Rápidas incursiones nocturnas que arrasaban los campamentos Tokugawa y desaparecían en la oscuridad. Las mujeres servían de mensajeras, e incluso los artistas empuñaban las armas. Los defensores no lucharon por la victoria, sino por un legado que demostrara que el linaje Toyotomi no se rendiría pacíficamente ante el tiempo ni la tiranía. Al final del invierno, ambos bandos estaban exhaustos. El asedio había convertido las otrora exuberantes llanuras en un páramo helado de cadáveres y armaduras destrozadas. Pero los Tokugawa seguían sin poder tomar el castillo, así que Ieyasu recurrió al engaño en lugar de la fuerza. Se propusieron negociaciones, se firmó una tregua. Los Toyotomi accedieron a desmantelar sus defensas exteriores a cambio de la paz. Y mientras la nieve se derretía y se convertía en barro, los cañones enmudecieron, pero en el fondo, todos sabían que esta tregua no duraría. Ieyasu no había terminado, solo esperaba la primavera. Cuando finalmente llegó el invierno, también lo hizo el asedio, o al menos eso parecía. Los Tokugawa y los Toyotomi firmaron lo que se denominó un tratado de paz. Aunque más que un documento, parecía un tratado de guerra. El acuerdo estipulaba que el castillo de Osaka desmantelaría sus defensas exteriores a cambio de seguridad y reconocimiento. En teoría, era un acto de misericordia. En la práctica, era el preludio de una traición. Tokugawa Ieyasu no tenía intención de permitir que los Toyotomi sobrevivieran una temporada más. Había visto cómo sus murallas resistían el fuego de cañón y su espíritu se negaba a rendirse. Si la fuerza bruta no podía destruir Osaka, la astucia lo haría. Así que, mientras los Toyotomi celebraban, Ieyasu sonreía, con la sonrisa que precede a una puñalada. Los hombres de Haidri, confiando en el tratado, comenzaron a desmantelar sus fortificaciones.
Los mous fueron rellenados, los muros arrasados y las puertas debilitadas. Los defensores creían haber alcanzado la paz. El shogunato se limitó a observar cómo desmantelaban su propio escudo. En pocos meses, el castillo de Osaka, otrora la fortaleza más poderosa de Japón, quedó expuesto, sus otrora impenetrables capas despojadas por la diplomacia. Dentro del castillo reinaba la inquietud. Algunos ronin intuyeron la trampa y suplicaron a Yodohime que volviera a fortificar. Pero otros, agotados por el largo invierno, se aferraron a la esperanza. Incluso Haidri vaciló, dividido entre el feroz instinto de su madre y su deseo de creer que la guerra había terminado. Aún era joven, idealista y quizá demasiado honorable para la época en que vivía. Mientras tanto, los Tokugawa se preparaban de nuevo. Se repararon las armas, se reagruparon las tropas y las órdenes se extendieron discretamente por las provincias. El propio Ieyasu, con casi 75 años, se negó a quedarse. Un hombre debe terminar lo que empieza, dijo, convocando a su consejo de guerra. La paz de principios de 1615 se convirtió en un espejismo. Hermoso, breve y mortal, los mercados reabrieron, los cerezos florecieron y los supervivientes de Osaka volvieron a atreverse a respirar. Pero bajo los pétalos, resonaban los tambores de guerra. Aquella primavera, el ejército Tokugawa volvió a ponerse en marcha. Esta vez no habría tregua, ni negociación, ni fingimiento. El viejo shogun había terminado con sus treguas. Estaba dispuesto a arrasar con todo. Y así, mientras la nieve se derretía en ríos de lodo y los cerezos en flor se extendían por las llanuras. La última gran guerra de Japón se preparaba para estallar en una nueva guerra de fuego. Acero y traición. A principios de mayo de 1615, la ilusión de paz se había desvanecido por completo. Los estandartes de Toyotomi ondeaban de nuevo desafiantes sobre el castillo de Osaka. Círculos carmesí contra el cielo pálido, mientras mensajeros galopaban por Japón llamando a los ronin a las armas. Los patios del castillo resonaban con el sonido de los martillos reforjando armaduras, de los monjes entonando plegarias de guerra, de las madres afilando lanzas destinadas a sus hijos, demasiado pequeños para sostenerlas. El segundo asedio, la campaña de verano, había comenzado. Tokugawa Ieyasu, anciano pero implacable, cabalgaba al frente de un ejército que empequeñecía al primero. Casi 200.000 hombres avanzaban como una ola gigante, rodeando Osaka por todos lados. Los campos, helados meses atrás, ahora resplandecían bajo el calor y el polvo. Los soldados marchaban bajo estandartes bordados con el triple halcón de Tokugawa. Símbolos de ley, orden y sumisión. Tras ellos, los artilleros volvían a colocar sus cañones extranjeros en posición, puliendo las bocas de hierro que pronto lanzarían la muerte al cielo. Dentro del castillo, Haidori y Yodohime se preparaban para morir antes que rendirse. Cada salón estaba fortificado, cada torre armada. Los ronin inundaron las puertas, jurando dar la vida en la última batalla de la era samurái. Algunos venían por lealtad, otros por orgullo, y otros simplemente porque no tenían otro lugar donde morir. Se decía que había tantas banderas en los patios de Osaka que el viento mismo no podía pasar sin rozar la seda. La lucha comenzó casi de inmediato. Las fuerzas Tokugawa atacaron con rapidez, cortando los suministros e incendiando las aldeas cercanas para someter a los defensores por hambre. Pero los Toyotomi respondieron con ferocidad. Las incursiones nocturnas incendiaban los campamentos enemigos. Las emboscadas convertían los caminos angostos en matanzas. Cada escaramuza llevaba consigo la furia de hombres que sabían que no habría un mañana. En medio del caos, Ieyasu observaba con calma desde su puesto de mando. Su armadura reluciente de negro bajo el sol de verano. No tenía prisa, la edad lo había vuelto lento, pero también le había infundido una paciencia infinita. No necesitaba tomar el castillo en un día, solo necesitaba agotarlo. El calor del verano se intensificó. Los cadáveres se amontonaban y Osaka ardía en sus alrededores. Ambos bandos sabían lo que significaba esta campaña. No se trataba de un simple asedio, era el ajuste de cuentas final de Japón, el estertor de una era construida sobre el honor, la ambición y el acero. En junio de 1615, el destino de Osaka pendía de un hilo. Los defensores del castillo estaban hambrientos, exhaustos y superados en número. Sin embargo, su resolución no había flaqueado. El ejército Tokugawa había cercado la fortaleza, pero los Toyotomi aún tenían una última jugada arriesgada. Los generales de Haidri decidieron que, si Osaka iba a caer, no sería en silencio. El 4 de junio, condujeron a sus guerreros fuera de las puertas hacia la batalla campal. El último gran enfrentamiento de la era bélica de Japón. La llanura de Tanoji se extendía amplia y resplandeciente bajo el sol de verano.
Al otro lado de ella se encontraban las fuerzas Tokugawa, desplegadas en formación perfecta, con sus banderas ondeando, sus mosquetes brillando y sus tambores resonando como truenos. En contraste, el ejército de Toyotomi era más pequeño, pero ferozmente determinado. No les quedaba nada que defender salvo su honor. Al mando estaba el legendario general Goto Matabai, quien se recogió el cabello en un moño. Susurró una plegaria a los dioses y cargó primero. El asalto inicial fue devastador. Los samuráis de Toyotomi, endurecidos por la desesperación, atravesaron la vanguardia Tokugawa como una espada corta la tela. Los mosquetes rugieron, las flechas oscurecieron el aire y, durante una breve y milagrosa hora, pareció que lo imposible podía suceder. La línea del shogunato comenzó a ceder. Incluso el propio Ieyasu, que supervisaba la batalla desde la cima de una colina, se estremeció ante la ferocidad del ataque. Pero la superioridad numérica y la disciplina pronto decidieron lo que el coraje por sí solo no pudo. Refuerzos llegaron desde ambos flancos, rodeando a los guerreros de Toyotomi en un cerco de acero cada vez más estrecho. Los cañones retumbaron, el humo cubrió el campo y el avance se estancó. Matabai cayó, su armadura hecha añicos, su estandarte pisoteado. Aún así, sus hombres siguieron luchando, abriéndose paso entre las filas enemigas hasta que no quedó ni uno solo. Al mediodía, las fuerzas de Toyotomi se retiraban. La sangre empapó los campos de Tanoji. Los gritos de los heridos se mezclaban con el redoble de los tambores de retirada. Desde las murallas de Osaka, Yodajimi observaba arder el campo de batalla, consciente de su significado. El último de su ejército había desaparecido. Aquella noche, los aviones aún humeaban, sembrados de miles de cadáveres. Los antiguos dioses de la guerra habían cobrado su tributo, y el sol se puso carmesí sobre un Japón que jamás volvería a presenciar tal caos. La batalla de Tanoji había terminado, y con ella, la era de la abierta rebeldía samurái. Tras la masacre de Tanoji, los supervivientes regresaron tambaleándose hacia el castillo de Asaka, heridos, ensangrentados y destrozados. Las llanuras que rodeaban la fortaleza eran un mar de humo y cadáveres. Y tras ese telón de ruinas marchaba el ejército Tokugawa. Esta vez no habría tregua, ni condiciones, ni piedad. Al despuntar el alba, comenzó el asalto final. El fuego de los cañones sacudió la tierra, abriendo boquetes en las murallas del castillo. Flechas y balas llovían en oleadas interminables, segando a hombres, mujeres e incluso niños que llevaban agua a los defensores. El rugido de la guerra resonaba en cada pasillo, en cada patio. El castillo de Osaka, otrora joya del clan Toyotomi, se alzaba ahora como una tumba gigantesca. En su interior reinaba el caos. Los defensores luchaban habitación por habitación, escalera por escalera. Los ronin irrumpían a través de puertas derrumbadas, reducidos a meras espadas rotas. Las mujeres portaban lanzas. Los arqueros disparaban desde las ventanas hasta que el humo les asfixiaba los pulmones. Y los monjes tocaban tambores de guerra hasta que sus manos sangraban. Cada sala estaba iluminada por el fuego y los gritos. Ya no se trataba de la victoria. Se trataba de rebeldía, de morir de pie antes que arrodillarse ante el shogunato. Yodimi, serena incluso mientras los muros temblaban a su alrededor, ordenó a sus sirvientes que prepararan el santuario interior. Sabía que era el final, pero no permitiría que capturaran vivo a su hijo. Toyotomi Hideori, ahora de 22 años, se puso la armadura por primera y última vez. Morimos con honor, dijo a sus seguidores. Su madre asintió levemente, sosteniendo una daga destinada a ambos. Las llamas se propagaron más rápido que cualquier ejército. Las tejas se agrietaron por el calor. Las torres se derrumbaron, convirtiéndose en cenizas. Desde la distancia, Tokugawa Ieyasu observó en silencio cómo el humo envolvía el cielo. Algunos dijeron que lloró, otros, que sonrió. Al anochecer, el castillo de Osaka había desaparecido, consumido por completo por el fuego. Quienes lograron escapar contaron historias de madres que se arrojaron a las llamas con sus hijos, de samuráis que se inclinaron hacia el este ante el fuego, clavando sus espadas en sus vientres. Ya no era una batalla, era un suicidio ritual a escala nacional. El fuego ardió durante 3 días, y cuando finalmente se extinguió, también se apagó el último latido del Toyotomi. Cuando las llamas comenzaron a apagarse, el castillo de Osaka ya no era una fortaleza, era una tumba. El aire apestaba a ceniza y hierro. Los mous se tornaron rojos, y los otrora dorados tejados eran ahora esqueletos ennegrecidos contra el cielo. Entre las ruinas, los últimos de la estirpe Toyotomi aguardaban su destino. En la cámara más recóndita, Yodojimi y su hijo, Toyotomi Haidri, permanecían en silencio. El rugido del fuego exterior resonaba como olas que se estrellaban contra la eternidad. Ya no quedaban soldados a quienes comandar, ni aliados a quienes recurrir.
solo la dignidad de elegir cómo morir. Los Tokugawa no les habían ofrecido la rendición. Para ellos, la existencia de Hydri era en sí misma una rebelión. Mientras las llamas se acercaban, Yodimi se preparó para lo inevitable. Había vivido el ascenso de su esposo, Toyotomi Hideyoshi, quien unificó Japón con pura voluntad. Ahora vería ese sueño desvanecerse entre el humo. En su último acto, se aseguró de que la muerte de su hijo no fuera un espectáculo para la corte de Ieyasu. Hideyori se inclinó ante el altar familiar, susurrando plegarias a sus ancestros, y luego realizó el seppuku, el suicidio ritual de un samurái. Sus vasallos lo siguieron uno tras otro hasta que la sala quedó en silencio, interrumpido solo por el crepitar del fuego. Yodajimi se unió a él poco después, prefiriendo morir junto a su hijo antes que ser capturada. Cuando los soldados Tokugawa entraron en las ruinas a la mañana siguiente, solo encontraron cenizas y espadas rotas. El escudo de Toyotomi, otrora símbolo de ambición y unidad, yacía chamuscado bajo los escombros. Ieyasu ordenó que los restos fueran enterrados y el castillo completamente arrasado. Comprendía el poder de los símbolos y pretendía borrar este para siempre. Para los supervivientes, la caída de Osaka significó más que el fin de una familia. Fue el fin de una era. La era de guerra constante que había moldeado Japón durante siglos había terminado. La espada ahora serviría a la pluma, y el deber de los guerreros pasaría de la conquista a la obediencia. Sin embargo, las leyendas sobre la caída de Osaka se difundieron rápidamente. Los poetas lo describieron como una noble tragedia, una última resistencia contra lo inevitable, y en algún lugar entre el humo, el fantasma de Hideyoshi, el campesino que llegó a ser gobernante, pareció susurrar: ni siquiera el fuego puede quemar la memoria. Cuando el humo de Osaka finalmente se disipó, Japón despertó a una extraña quietud. La tierra que había estado bañada en sangre durante más de un siglo yacía ahora en silencio. No con una paz nacida de la armonía, sino con una paz impuesta por el miedo. Los Toyotomi habían desaparecido, sus cenizas esparcidas bajo las ruinas de su propio orgullo, y en su ausencia, el shogunato Tokugawa se alzó como un amanecer de hierro sobre la nación. Tokugawa Ieyasu, ya septuagenario, había logrado lo que ningún caudillo anterior había conseguido: poner fin a la era de la guerra extinguiendo toda chispa capaz de reavivarla. Con la destrucción del castillo de Osaka, el último obstáculo para el dominio de su dinastía había sido eliminado. Las espadas de Japón fueron envainadas, y la era de los samuráis, al menos como guerreros, llegó a su fin. A partir de entonces, su deber sería servir, no luchar. En Edeto, la capital de Ieyasu, se promulgaron edictos con implacable eficiencia. Se restringieron los viajes, se desmantelaron castillos y se ordenó a las grandes familias que enviaran a sus herederos como rehenes a la corte del shogun. Una correa disfrazada de lealtad. El comercio y la agricultura florecieron. Pero el fuego de la ambición que una vez impulsó a los señores de la guerra de Japón se extinguió. Bajo el peso del orden, el shoguni lo llamaba paz. Algunos susurraban que era una hermosa prisión. Para los pocos que sobrevivieron a la caída de Osaka, el nuevo mundo se sentía vacío. Los ronin errantes, que una vez soñaron con la gloria, ahora vagaban por el campo, con las espadas oxidándose a sus costados, contando historias del castillo que ardió en lugar de rendirse. Los poetas y monjes de las décadas siguientes convertirían esas historias en leyenda. El acto final de una era en la que los hombres luchaban por honor, no por burocracia. En cuanto a Ieyasu, vivió poco tiempo después de su victoria. En 1616, el viejo shogun murió mientras dormía, dejando tras de sí una nación aterrada ante la posibilidad de una rebelión, pero agradecida por la estabilidad. Su tumba en Nikko se convertiría en un santuario, y su dinastía gobernaría durante más de 250 años. El incendio que consumió Osaka no solo acabó con un clan, sino con un espíritu, pero también forjó algo nuevo. Un Japón que cambió su espada por estructura, su pasión por permanencia y su caos por control. Los estados guerreros habían terminado y la larga paz, la Pax Tokugawa, había comenzado. En octubre del 331 a.C. apenas se había asentado el polvo del campo de batalla de Gamela cuando Alejandro Magno dirigió su mirada hacia Babilonia. El corazón enjollado de Mesopotamia, la ciudad de dioses e imperios. La noticia de la derrota de Darío III ya había llegado a sus murallas. Pero en lugar de desafío, los babilonios ofrecieron algo que ningún ejército griego jamás habría esperado: puertas abiertas. Alejandro entró no como un destructor, sino como un espectáculo. Las calles estaban repletas de sacerdotes, danzantes y nobles vestidos de carmesí y oro. El incienso llenaba el aire, mezclándose con el sonido de flautas y cánticos. «Liberador de Asia», lo aclamaron.
inclinándose mientras cabalgaba por la puerta de Istar sobre un caballo blanco. Por una vez, no hubo sangre, ni asedio, solo una rendición adornada con solemnidad. Babilonia había decidido que sobrevivir era más sensato que resistir. La ciudad lo dejó atónito. Sus murallas eran más altas que ninguna otra que hubiera visto jamás. Sus calles anchas y relucientes por el ladrillo cocido. El gran zigurat de Marduk, templo del dios principal de Babilonia, se alzaba majestuoso sobre el horizonte como una escalera al cielo. Alejandro, que había dedicado su vida a conquistar piedra y tierra, de repente se encontraba en una ciudad que parecía eterna. Incluso sus curtidos veteranos macedonios enmudecieron al verlo. El pueblo lo adoraba, liberó prisioneros, honró a los dioses locales y prometió restaurar templos largamente abandonados bajo el dominio persa. Incluso ordenó sacrificios a Marduk, declarando que los dioses babilónicos habían contribuido a su victoria. Los sacerdotes asintieron con aprobación. Un conquistador que comprendía la política divina era alguien a quien valía la pena mantener con vida. Pero bajo los vítores y las guirnaldas, algo cambió en el corazón de Alejandro. El muchacho macedonio, que antaño dormía bajo las estrellas junto a sus soldados, ahora dormía en las doradas cámaras del palacio de Nabucodonosor, sentado en el trono de Darío. Comenzó a verse a sí mismo no como un invasor extranjero, sino como un gobernante destinado a unir mundos, Grecia y Persia, Occidente y Oriente. ¿Por qué no ambos? Aquella noche, mientras la luz de las antorchas parpadeaba sobre el Éufrates y los músicos de Babilonia interpretaban sus lentas e hipnóticas melodías, Alejandro contempló la ciudad y susurró para sí: Este es el comienzo de algo más grande. Tenía razón, pero no como esperaba. Una vez que las puertas de Babilonia se cerraron tras él, Alejandro comenzó a cambiar. El conquistador macedonio, que una vez había cenado junto a sus soldados y marchado entre polvo y sangre como uno de ellos, ahora se encontraba rodeado de sedas, cortesanos y susurros. Se instaló en el gran palacio de Darío, una maravilla de piedra pulida y jardines perfumados. Y por primera vez en su vida, se sentó en el trono de otro hombre. Al principio fue simbólico, un gesto de victoria, pero los símbolos tienen la capacidad de transformar a quien los porta. Alejandro comenzó a usar la diadema persa, adoptó las largas túnicas de los grandes reyes y se sentaba en un pedestal durante las audiencias. Se esperaba que los visitantes se inclinaran e incluso se postraran ante él. Una costumbre persa llamada prosquinesis. Para sus compañeros macedonios, aquello era una abominación. Lo habían seguido como rey, no como dios. Los murmullos se extendieron por el palacio como humo. Hombres que antes lo llamaban hermano ahora hablaban de él en tercera persona. Alejandro se ha olvidado de sí mismo, murmuró un soldado. Se está volviendo persa, pero Alejandro lo veía de otra manera. Para gobernar Oriente, creía que debía integrarse en él. Conquistar un pueblo no era suficiente. Había que heredar su espíritu, sus costumbres, sus dioses. Se casó con mujeres persas de noble linaje y animó a sus oficiales a hacer lo mismo. Restituyó a los administradores persas y devolvió el poder a los sátrapas locales, emparejándolos con supervisores griegos. Babilonia se convirtió en un experimento viviente, una fusión de dos mundos, Oriente y Occidente, la razón y el misticismo, el Olimpo y Ahura Mazda. Pero tal unidad tuvo un precio. En los banquetes, los generales macedonios de Alejandro se inquietaban mientras los cortesanos se inclinaban y los persas brindaban por su divinidad. Viejos camaradas como Palminión y Clito murmuraban que su rey había caído bajo el hechizo del lujo. Alejandro los ignoraba. Piensan en pequeño, le dijo a Gestián una noche. Ven un trono, yo veo un mundo. Sin embargo, tras esa grandiosa visión se ocultaba una peligrosa verdad. Cuanto más se entregaba a Oriente, más se distanciaba de los hombres que lo habían llevado hasta allí. El muchacho que una vez aspiró a emular a Aquiles ahora buscaba superarlo. No como un héroe, sino como algo divino. Y Babilonia, con su embriagadora belleza, era el lugar perfecto para olvidar que incluso los dioses pueden sangrar. En los meses siguientes, Babilonia se transformó de una ciudad conquistada en el corazón palpitante del imperio de Alejandro. Un lugar donde el mármol griego se encontraba con el oro persa. Alejandro convocó a arquitectos, filósofos y astrólogos de todos los rincones de su dominio. Artesanos griegos esculpieron estatuas de Atenea junto a los templos de Marduk. Escribas persas registraron las leyes griegas en escritura cuneiforme. Era una extraña armonía, brillante, frágil y completamente nueva. Alejandro la llamó la unión de los pueblos. Su sueño no era gobernar naciones, sino fusionarlas. Macedonios,
persas, egipcios, bactrianos, en una sola raza bajo un rey divino. Ofrecía grandes banquetes donde generales griegos se sentaban junto a sirvientes persas, compartiendo vino e historias que apenas comprendían. Para los idealistas, era una visión de paz. Para los veteranos que habían luchado desde el Elisistema hasta el Tigris, era una blasfemia. Los soldados murmuraban que su rey se había vuelto autóctono. Se burlaban de sus ropas persas, de su uso del incienso, de su trono dorado. Por las noches, susurraban presagios, que Alejandro había enfurecido a Zeus al llamarse hijo de Amón, que los dioses de Grecia ya no lo acompañaban. Cuanto más intentaba unirlos, más se distanciaban sus ejércitos. Aún así, Alejandro perseveró, convencido de que el destino le favorecía. El mundo no está dividido, dijo durante uno de sus fastuosos banquetes. Somos nosotros quienes trazamos las líneas. Empezó a verse a sí mismo como el puente viviente entre dos civilizaciones. Un hombre elegido por los dioses para fusionar Oriente y Occidente. Babilonia, con sus palacios y jardines, se convirtió en su laboratorio para este grandioso experimento. Pero la unidad basada en la ambición es frágil. Sus oficiales comenzaron a disputarse los privilegios. Los macedonios resentían que los persas tuvieran el mismo rango. Los persas resentían la arrogancia macedonia. Cuanto más predicaba Alejandro la igualdad, más se agitaba su imperio con una silenciosa rebelión. Y en algún lugar bajo la celebración, bajo el vino, la música y el mármol reluciente, algo más oscuro echó raíces. La paranoia. Empezó a sospechar de conspiraciones donde no las había. Poner a prueba la lealtad con crueldad. Sus amigos notaron el cambio, pero no se atrevieron a hablar de ello. El conquistador que había derrotado a Darío ahora se enfrentaba a un nuevo enemigo. En el ocaso de Babilonia, Alejandro ya no solo construía un imperio, comenzaba a perder su alma en él. El poder, como el vino, puede agriarse si se deja demasiado tiempo en la copa. Para el 328 a.C., las victorias de Alejandro lo habían vuelto intocable, y el aislamiento comenzó a corromper ese poder. Ya no se veía a sí mismo como el muchacho de Macedonia, sino como un instrumento de la voluntad divina. Quienes habían sido sus camaradas ahora eran súbditos, y su lealtad debía ponerse a prueba, no ser algo en lo que confiar. Al principio, todo comenzó con sospechas, rumores de conspiraciones, castigos secretos y ejecuciones silenciosas. Empezó a beber con mayor frecuencia, como si el vino pudiera acallar a los dioses inquietos en su mente. Sus soldados aún lo aclamaban, pero su risa se apagó con su muerte. El muchacho al que habían seguido a través de desiertos y tormentas ahora los miraba con los ojos de un hombre rodeado de fantasmas. El punto de quiebre llegó en un banquete en Maracanda, una noche destinada a la celebración que terminó en sangre. Clito el Negro, uno de sus amigos más antiguos, el hombre que le había salvado la vida en la batalla del Gránico, bebió demasiado y habló con demasiada ligereza. Se burló de las vestimentas persas de Alejandro, lo tachó de arrogante y le recordó que sus victorias se debían al acero macedonio, no al favor divino. «¿Olvidas quién te hizo rey?», gritó Clito, estrellando su copa contra el suelo. El silencio se apoderó de la sala. Alejandro, enrojecido por la rabia y la bebida, contraatacó con acusaciones de ingratitud y traición. Sus amigos intentaron contenerlo, pero el orgullo ya había prendido la mecha. En un arrebato de furia, empuñó una lanza y se la clavó en el pecho a Cleto. Las risas, la música, la celebración, todo se desvaneció en un instante. Cleto cayó, y con él, algo dentro de Alejandro murió también. A la mañana siguiente, el conquistador de Asia lloró sobre el cadáver. Se negó a comer durante días, llamándose a sí mismo un asesino indigno de su propio imperio. Sus generales le suplicaron que se levantara, recordándole que los reyes no podían permitirse el remordimiento. Finalmente, lo hizo, pero el remordimiento no desapareció. Se endureció hasta convertirse en algo distinto. Una fría convicción: si el mundo exigía un dios, entonces él se convertiría en uno. Intocable, indiscutible y superior a la fragilidad humana. Desde aquella noche, Babilonia jamás volvería a presenciar risas en sus banquetes. Solo silencio y el inquietante sonido del poder devorándose a sí mismo. Tras la muerte de Cleto, algo irreversible cambió en el interior de Alejandro. El dolor que antes lo había ablandado fue reemplazado por una convicción casi religiosa. No era simplemente mortal. La sangre en sus manos ya no era culpa, se decía a sí mismo, sino sacrificio divino. A sus seguidores, comenzó a hablar no como un hombre, sino como un elegido por los cielos. En Babilonia, exigió la prosinesis de todos, macedonios, persas, incluso sus compañeros más antiguos. Debían inclinarse ante él como ante un dios.
El ritual común en la corte persa era ajeno a sus hombres. El orgullo macedonio se estremeció ante tal escena. No nos inclinamos ante nadie, murmuraban, pero nadie se atrevió a desafiarlo directamente. No después de Clito. Quienes se negaban eran reasignados discretamente, despedidos o simplemente desaparecían. Ahora vestía túnicas blancas ribeteadas de oro, la indumentaria de los reyes divinos. Invocaba a Zeus Amón, el dios cuyo oráculo lo había proclamado hijo de la divinidad. Todas las tierras bajo un mismo cielo, decía, y yo en el centro, el puente viviente entre dioses y hombres. Para algunos, sonaba a visión, para otros, a herejía. Su corte en Babilonia se convirtió en un teatro de culto. Los músicos interpretaban himnos a su grandeza. Los poetas lo comparaban con Aquiles y Dioniso, y sacerdotes de toda Asia le ofrecían coronas de divinidad. El aire olía a incienso y temor. Incluso Herfastiano, su compañero más cercano, comenzó a observarlo con recelo. Pero bajo este teatro divino, yacía la inquietud. Alejandro era demasiado joven, demasiado ambicioso para simplemente gobernar. La conquista había sido su oxígeno, y ahora la paz lo asfixiaba. Mapas de Arabia, India e incluso de los lejanos mares occidentales cubrían sus aposentos. Siempre hay más mundos, dijo una noche, si uno se atreve a encontrarlos. Sus generales se movían inquietos. Ya lo habían seguido más lejos de lo que ningún griego jamás había soñado. Sin embargo, para Alejandro, quedarse quieto significaba morir. Los dioses, creía, lo habían elegido no para descansar, sino para continuar, y así, rodeado de fieles, comenzó a planear de nuevo. Más campañas, más templos, más gloria, pero a pesar de su retórica sobre la divinidad, el heredero de Babilonia albergaba un secreto. Los hombres que se proclamaban dioses no vivían mucho, y los dioses, celosos de los mortales que ambicionaban demasiado poder, ya lo vigilaban de cerca. En el 324 a.C., Babilonia fue testigo de un acontecimiento que ni siquiera los ejércitos de Alejandro pudieron vencer: la muerte de Hifistián. Durante años, había sido más que un amigo, más que un general. Él era el espejo de Alejandro, su equilibrio entre la razón y el impulso, su ancla humana en un mundo que ahora lo veneraba como a un dios. Cuando Hefestión enfermó de fiebre en Ecatana, los médicos no le dieron importancia, pero a los pocos días, murió, y cuando Alejandro recibió la noticia, algo en su interior se quebró. Los testigos dijeron que se abalanzó sobre el cuerpo, negándose a soltarlo. Ayunó durante días, cortándose el pelo, como Aquiles había hecho por Pedro, su legendario antepasado. Ordenó la ejecución del médico, no por negligencia, sino porque el dolor necesitaba un chivo expiatorio. Toda Babilonia guardó luto, se prohibieron la música, la risa e incluso las fiestas, esquilaron los caballos y cubrieron los templos con un manto negro. Durante meses, la ciudad más grande del mundo se convirtió en un cementerio para un solo hombre. Luego comenzó la construcción del monumento más extravagante que Oriente jamás había visto. Columnas de oro y cedro se alzaban majestuosas sobre el Éufrates. Estatuas de leones y dioses flanqueaban el camino. Alejandro no escatimó en gastos, derrochando tesoros que habrían bastado para financiar un ejército. Declaró a Gestión un héroe divino y ordenó que se le ofrecieran sacrificios por todo el imperio. Algunos murmuraban que pretendía resucitarlo mediante rituales, como si el dolor de un dios pudiera vencer a la muerte misma. Sus generales observaban en silencio, aterrorizados y atónitos. Este no era el mismo Alejandro que había cruzado desiertos y ríos. Riendo a su lado, era un hombre atormentado, con la mirada perdida y un carácter voluble. Un día lloraba, al siguiente arremetía contra los sacerdotes, acusándolos de traición por no haber traído presagios del espíritu hereje. Cuando ardieron las piras funerarias, su humo se elevó hacia los cielos de Babilonia como una corona negra. De pie ante ella, Alejandro susurró: «Ningún mortal me ha arrebatado más que él». Las palabras se elevaron con las cenizas, quizá dirigidas a dioses en los que ya no confiaba. Desde aquel día, Alejandro no fue simplemente un conquistador que lloraba a un amigo. Era un fantasma viviente, un hombre convencido de que la única forma de volver a ver a Gestión era siguiéndolo. Y que pronto lo haría. Para la primavera del 323 a.C., Babilonia se había convertido tanto en la capital de Alejandro como en su prisión. La ciudad palpitaba con sus ambiciones. Se construían flotas para las expediciones a Arabia y se erigían nuevos templos junto a él. Antiguos santuarios mesopotámicos, pero a su alrededor, comenzaron a aparecer extrañas señales. Los sacerdotes advertían de malos presagios. Un león escapó de su jaula y vagó por el jardín real. Cuervos luchaban y morían sobre el palacio.
un hombre fue sorprendido sentado en el trono de Alejandro mientras el rey estaba ausente. Para los babilonios, tales cosas eran mensajes de los dioses. Para Alejandro, eran desafíos. Desestimó las advertencias entre risas, declarando que ningún presagio podía asustar al hijo de Zeus Amón. Sin embargo, en privado, consultaba a Circe con más frecuencia que nunca. Sus sueños se volvieron sombríos, ríos de sangre, torres derrumbándose. La voz de Hefestión resonaba desde el más allá. El otrora invencible conquistador había comenzado a temer la única frontera que ninguna espada podía cruzar. Aún así, se negó a descansar. Marcharé de nuevo, les dijo a sus generales. Arabia era el siguiente objetivo, y después quizá los confines del mundo. Pero sus hombres estaban exhaustos. Habían luchado desde Grecia hasta la India y de regreso. Y Babilonia, con sus jardines, mujeres y oro, los tentaba a quedarse. Rumores se extendieron por los campamentos. El rey había perdido la razón, convencido de que los dioses a quienes consideraba parientes se volvían contra él. Luego llegó el banquete. Era una húmeda noche de junio cuando Alejandro se reunió con sus compañeros para una velada de vino y triunfo. Bebió mucho, más de lo habitual, riendo, cantando, incluso planeando futuras conquistas. De repente, según cuenta la historia, sintió un dolor agudo en el costado. Siento una puñalada dentro, dijo, agarrándose las costillas. Sus amigos pensaron que era por la bebida. No lo era. Durante los días siguientes, su fiebre aumentó. La poderosa voz que una vez dominó imperios se hizo más fuerte. Le temblaban las extremidades. Sin embargo, continuó dando órdenes, postrado en su lecho en el palacio de Nabucodonosor, dictando planes para ejércitos que jamás marcharían. Cuando sus soldados desfilaron para verlo por última vez, ya no pudo hablar, solo alzar la mano en un silencioso adiós. Afuera, los presagios cesaron. Babilonia se había sumido en un silencio sepulcral, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Los dioses habían tomado su decisión. A principios de junio del 323 a.C. el palacio de Babilonia cayó en un silencio terrible. El otrora poderoso conquistador yacía ahora inmóvil sobre un lecho dorado, empapado en sudor, con la respiración entrecortada y dificultosa. Los médicos pululaban en la habitación, susurrando conjeturas, veneno, fiebre, agotamiento. Pero nadie se atrevía a decir la verdad. El hombre que había sobrevivido a todas las espadas y tormentas agonizaba. Y nadie sabía por qué. Durante 11 días, Alejandro se debatió entre la vida y la leyenda. Algunos decían que su fiebre provenía de las marismas del Éufrates. Otros creían que era un castigo divino por proclamarse Dios. Oscilaba entre el delirio y la lucidez, hablando de Jefón, de nuevas conquistas, de barcos que jamás zarparían. Cuando sus sirvientes intentaban consolarlo, los rechazaba murmurando, trabajo y sueño. Los hermanos gemelos de los reyes, sus generales aguardaban fuera de la cámara, fingiendo rezar mientras calculaban su próximo movimiento. El imperio se extendía desde Grecia hasta la India. Vasto, rico y completamente ingobernable. Sin Alejandro, era un imperio sin hijo. Una noche, cuando su voz se desvaneció, se reunieron alrededor de su lecho y le hicieron la pregunta que marcaría la historia. ¿A quién le dejas tu reino? Alejandro abrió los ojos. Algunos afirmaron que susurró, al más fuerte. Otros dijeron que simplemente asintió, incapaz de hablar. No importaba. Su silencio bastó para desatar décadas de guerra. El 10 de junio, dejó de respirar. Los soldados que lo habían seguido a través de desiertos y montañas desfilaron por la habitación en un silencio atónito. Uno tras otro. Presionó sus labios contra la fría mano del rey. Babilonia, la ciudad que lo había recibido como a un dios. Observaba ahora cómo los sacerdotes preparaban su cuerpo con aceites y oro. Afuera, el Éufrates fluía apaciblemente, llevándose consigo los últimos ecos de su mandato. Los rumores se propagaban más rápido que la corriente del río. Algunos juraban que sus generales lo habían envenenado. Otros decían que simplemente había ascendido, reclamado por Zeus Amón para sentarse entre los inmortales. Sea cual sea la verdad, el hombre que conquistó el mundo lo dejó con tan solo 32 años. Invicto en batalla, pero vencido por el destino. Y cuando su imperio comenzó a desmoronarse, una cosa quedó clara. Alejandro no había unificado el mundo, solo lo había mantenido unido mientras su corazón latía. Cuando el cuerpo de Alejandro finalmente se enfrió, Babilonia no guardó silencio. La ciudad se convirtió en un hervidero de miedo, dolor y ambición. Fuera de los muros del palacio, miles de soldados lloraban abiertamente, no solo por su rey, sino por el fin de su propósito. Durante 12 años, lo habían seguido a través del mundo conocido, atravesando desiertos, tormentas y guerras interminables. Ahora,
con el hombre que los había conducido a la inmortalidad tendido sin vida en su lecho. Se quedaban mirando al vacío. Dentro del palacio, reinaba el caos. Sus generales, los Diadeoki, o sucesores, se reunieron para decidir quién gobernaría el imperio más grande de la historia. Algunos exigían que el hijo que Alejandro esperaba, de ser varón, fuera proclamado rey. Otros se burlaban, insistiendo en que el imperio debía dividirse entre ellos. Viejas rivalidades, largamente enterradas bajo el peso de la voluntad de Alejandro, resurgieron con fuerza. El sueño de unidad del conquistador comenzó a resquebrajarse incluso antes de que su cuerpo fuera enterrado. Se disputaron su cadáver como si fuera un trono. Tomi de Egipto lo reclamó para sí, argumentando que dondequiera que reposara el cuerpo de Alejandro se convertiría en el centro de su culto y el símbolo de legitimidad. Los demás se enfurecieron, pero no pudieron detenerlo. Mientras el poder en Babilonia crecía, Tomi robó el cuerpo embalsamado y lo llevó hacia el oeste. Primero a Memphis, luego a Alejandría, donde reposaría durante siglos, venerado como un dios. Entretanto, el imperio se desmoronó entre sangre y ambición. Antígono conquistó Asia, Salucas reclamó el este, Lisímaco gobernó Tracia, Casandro se hizo con Macedonia. Cada piedra erosionaba un fragmento del sueño de Alejandro. Las fronteras que había grabado en la historia se derritieron como cera bajo el sol. En la misma Babilonia, el silencio volvió, los grandes palacios quedaron vacíos, los canales atascados de polvo. La ciudad que había visto surgir y caer imperios ahora presenciaba la muerte de otro entre sus muros. Sin embargo, la sombra de Alejandro nunca se desvaneció. Incluso siglos después, los viajeros juraban que aún podían sentir su presencia. Un espíritu inquieto vagando entre ruinas en busca de un mundo que pudiera haber estado a la altura de su visión. Y así, Babilonia se convirtió tanto en su triunfo como en su tumba. El lugar donde un mortal intentó alcanzar la divinidad y donde lo divino finalmente recordó lo que significaba ser.